Señor, hoy llegamos cansados, no rotos, aunque el mundo nos haya hecho creer lo contrario. Recuérdanos que no luchamos solos, que si tú sigues sosteniendo el cielo, también puedes sostener este corazón, que ya no sabe cómo seguir. (2511) capítulo 25. Tu resurgimiento N/A. Sigo con náuseas y tos, pero aquí vamos. Una actualización, como lo pediste. Esta realmente nos dejó a Dark y a mí agotados, espero que la disfruten. Dark ayudó muchísimo con este capítulo. Tuve que adaptar muchas historias de Elden Ring debido a la nueva historia. Toda reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier comentario es mejor que nada. Ahora publicamos este descargo de responsabilidad en cada historia por si acaso, ya que un troll tonto anda por ahí haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas desagradables que no voy a mencionar aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva y lo digo con cariño, desde 2016. Casi 10 años. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era joven e ingenuo y, tontamente, lo publicó en mi perfil para charlar con otros. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta. Así que, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros, no soy yo. Solo comento aquí, en esta cuenta. En ningún otro sitio. No sé muy bien cuál es el problema de ese tipo. Supongo que los trolls son trolls. Mejor dejarlos debajo del puente, donde los encuentres. Me encojo de hombros, solo comento aquí, desde esta cuenta. Soy un humilde escritor. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Listo, descargo de responsabilidad terminado. Como siempre, no me pertenecen las referencias, citas, temas ni memes. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Múltiples puntos de vista a continuación. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Spoilers de Shadows of the Erdtree a continuación. Soy Malenia, espada de Miquella. Y nunca he sabido, déjame detenerte ahí mismo. Tu resurgimiento. La gran biblioteca de Raya Lucaria yacía bañada por una fría luz azul, y sus innumerables candelabros de piedra brillante proyectaban reflejos danzantes sobre los pisos de mármol pulido. Una calma inquietante reinaba aquí, una paz frágil lograda después de tanta agitación. Sin embargo, dicho silencio se rompió cuando Naruto Uzumaki entró por las altas puertas dobles, cargando sobre un hombro el cuerpo inconsciente de Morgoth, el rey del presagio. Algunos hechiceros nerviosos en el pasillo dejaron caer sus tomos, conmocionados, al verlo pasar. Sus botas resonaron con fuerza sobre las baldosas, anunciando su presencia con una confianza despreocupada. Tras él, Rani, la bruja, flotaba envuelta en un aura suave de luz lunar. Su sonrisa era de suficiencia. Madre, hemos vuelto. Al fondo del pasillo, la reina Renala de la luna llena se levantó de su escritorio con los ojos abiertos de par en par. La soberana, antes aturdida, ahora se erguía majestuosamente, con la mirada despertada. A su lado, la enorme corpulencia del general Radam se movió de su asiento en un banco, recuperándose. Las pelirrojas cejas de Radam se alzaron al ver la última captura de Naruto. Naruto esbozó una sonrisa y, sin contemplaciones, levantó el cuerpo inerte de Morgoth al suelo. El semidios caído gimió débilmente, aún atado por cadenas de chakra endurecido y escarcha lunar. Entrega especial, bromeó Naruto, con las manos en las caderas. Un presagio malhumorado, recién noqueado. Pensé que lo dejaríamos para que estuviera a salvo. Renala parpadeó y soltó una risa infantil. Dios mío, realmente capturaste al rey del presagio. Su voz rebosaba orgullo y sorpresa. Sin dudarlo, la reina comenzó a trazar un complejo sigilo en el aire.
Una luz plateada enroscó a Morgoth, levantando el cuerpo del harapiento rey y encerrándolo en una prisión cristalina de hechicería. El gran presagio, marcado con runas, ya no los molestaría por ahora. Mientras dos caballeros eruditos transportaban cuidadosamente al semidios atrapado en el cristal a una bóveda segura, Naruto se sacudió las manos. Uf. Eso lo soluciona todo. Se volvió hacia el pequeño grupo con una sonrisa de satisfacción. Un paso más cerca, ¿sí? Renala sonrió radiante a los héroes que tenía delante, su hija y el joven shinobi que se había convertido en el fiel compañero de Rani. ¡Qué bien lo han hecho! La reina erudita se deslizó hacia adelante, con sus túnicas susurrando al suelo. Morgoth no dañará a nadie bajo la vigilancia de esta academia. Nos han prestado un gran servicio. Naruto se frotó la nuca, un poco avergonzado por el elogio. ¡Ay, no fue nada! El grandullón solo necesitaba una siesta, ¿sabes? Le guiñó un ojo con picardía, provocando que Rani pusiera los ojos en blanco, exasperada. La bruja flotaba junto a Naruto, con los brazos cruzados, pero su único ojo visible brillaba con silenciosa aprobación. Te arriesgaste demasiado, como siempre, murmuró, pero una leve sonrisa se dibujó en sus labios. El corazón de Naruto se hinchó ante esa señal sutil. Un elogio, en el idioma de Rani. Radan se incorporó con un gruñido, destacándose entre todos los presentes en la biblioteca. Bajo la luz más brillante, la imponente figura del general parecía mucho más saludable que semanas atrás. La palidez enfermiza y las cicatrices de putrefacción que una vez le marcaron la piel se habían desvanecido, restauradas por la combinación de la curación de Naruto y la magia de renacimiento de Renala. Aún así, se movía con rigidez, como si aún no se hubiera acostumbrado a un cuerpo libre de corrupción. Un buen partido, retumbó en señal de acuerdo. Un obstáculo menos entre nosotros y el trono. Le dio una palmada en el hombro a Naruto con una mano enguantada, un gesto de camaradería que lo hizo sonreír. Alguna vez, Radan había sido una bestia furiosa consumida por la podredumbre escarlata. Ahora se mantenía cuerdo y sólido, aunque un poco inestable, gracias a sus esfuerzos. Naruto se sintió orgulloso de haber ayudado a rescatar a este legendario guerrero del abismo. La mirada de Renala recorrió al trío, cálida y maternal. Se posó en el brazo de Naruto, que Rani había agarrado discretamente. La bruja rara vez iniciaba el contacto delante de otros, pero aquí, quizás inconscientemente, había entrelazado su pequeño brazo con el de Naruto mientras disfrutaban de la victoria. El movimiento hizo que la manga del vestido de Rani se deslizara un poco hacia atrás, y algo en su dedo brilló bajo la luz encantada. Dos cosas, de hecho. La mirada de Renala se fijó en las dos bandas de plata, elaboradamente talladas, que brillaban en el dedo índice izquierdo de Rani y en la mano derecha de Naruto. La reina entreabrió los labios sorprendida. Anillos. Anillos a juego adornados con un sutil motivo de luna y zorro entrelazados. Renala jadeó, llevándose ambas manos a la boca. Una sonrisa incrédula y esperanzada se dibujó en su rostro. Por todas las estrellas, esos anillos. Suspiró Renala. Perdió la compostura al instante. Ay, mi dulce niña, significa esto. Su voz se elevó hasta convertirse en un chillido de alegría. ¿Significa esto que por fin tendré nietos? El rostro de Rani palideció, y luego se sonrojó aún más, con una vergüenza azul celeste. La bruja casi se cae del susto. Balbuceó y de inmediato escondió la mano izquierda tras la espalda. Madre, no. Tienes que avergonzarme. Gimió, con más el tono de una niña escandalizada que el de una bruja eterna. Naruto se atragantó con la nada, completamente desprevenido. Nietos. Graznó. Sus mejillas bronceadas se enrojecieron hasta la punta de las orejas, y casi tropezó con sus propias palabras. Nosotros, no es. Miró desesperado a Rani, que se cubría el rostro con las cuatro manos, mortificada. Al no encontrar ayuda, desvió su mirada atónita hacia Radan y luego a Renala. Eso no es, no hemos, quiero decir, eventualmente nosotros, solo pudo balbucear incoherentemente, completamente derrotado por la exuberante suposición de Renala. Renala rió con voz melodiosa, feliz por haberlos desconcertado tanto. ¡Oh, qué maravilla! Exclamó, juntando las manos. Deben dejarme ser la anfitriona de la ceremonia, madre. Protestó Rani, deseando que se abriera un agujero en el suelo de la biblioteca y se la tragara entera. Nunca en todos sus años imaginó que la estimada Renala, reina de Caria, se pondría a chillar de nietos delante de Naruto y Radan. Rani se atrevió a mirar entre sus dedos y le lanzó a su madre una mirada fulminante. Ni siquiera nos hemos casado.
Tranquila, te lo ruego. Renala se limitó a dedicarle a su hija una sonrisa traviesa, disfrutando claramente de esta rara oportunidad de bromear. Radahn soltó una risita entre dientes ante la demostración, cruzando sus enormes brazos. Los labios marcados del severo general se crisparon como si intentara contener una sonrisa. A pesar de la tensión que aún se cernía sobre las tierras intermedias, este momento de tranquilidad fue un soplo de aire fresco. Naruto se aclaró la garganta, intentando desesperadamente recuperar algo de dignidad. Extendió la mano y apretó suavemente el hombro de Rani, tranquilizándola en silencio, y tranquilizándose a sí mismo. Jejeje, quizás deberíamos dejar la charla infantil para cuando no estemos en medio de una guerra, ¿sí? Logró decir con una risa temblorosa. Renala suspiró teatralmente. Oh, muy bien, concedió, aunque sus ojos seguían brillando de emoción. Simplemente me alegro por ustedes dos. ¿Acaso una madre no puede soñar? Rani, todavía medio escondida tras Naruto, avergonzada, refunfuñó. Podría soñarlo, pero no debería hablarlo en voz alta. A pesar de su tono de regaño, bajó lentamente dos manos de su rostro y regresó a la vista. Su único ojo visible se dirigió a Naruto con incertidumbre. Él le ofreció una sonrisa torcida de apoyo, y Rani exhaló, recuperando la compostura. Deslizó su mano espectral en la cálida de Naruto, entrelazando sus dedos. Una sutil disculpa por las travesuras de su madre y un gesto de confianza que los tranquilizó. La expresión de Renala se suavizó al ver el afecto manifiesto entre su hija y el niño. Cualquier broma que hubiera hecho, era solo por amor. Por supuesto, niña. Me contendré. Le guiñó un ojo a Naruto. Por ahora. Uruk. El shinobi rubio se rascó la mejilla, aún estupefacto. Cierto. ¿Cómo es que es más aterradora ahora que cuando me lanzaba magia lunar? Pensó con incredulidad y diversión. Lidiar con madres cariñosas era una batalla de otro tipo, una para la que se sentía ridículamente mal preparado. Una tos educada de Radahn atravesó la persistente incomodidad. El general pelirrojo se irguió en toda su imponente estatura, recuperando su habitual expresión severa. Si hemos terminado con asuntos familiares, retumbó, deberíamos hablar de estrategia. El Erdtree sigue vetado por una maldita magia. Señaló vagamente hacia donde habían llevado a Morgoth. Y aunque un enemigo ha sido capturado, otro más peligroso aún se pudre en su fortaleza. Ante eso, los ojos de Radahn ardieron con renovada intensidad. Todos sabían de quién hablaba. Rani avanzó flotando, recuperando su regia compostura. Asintió con gravedad. Sí. El Alictree. El nombre brotó de sus labios como una maldición y un desafío a la vez. En ese instante, la bruja parecía una auténtica hija de la realeza. Tranquila, calculadora, pero con una determinación latente en su interior. Si no podemos burlar el sello del Erdtree, nos quedan dos caminos. Invocar la llama de la ruina en la cima de los gigantes, o buscar un camino alternativo a través del Alictree de Miquella. Su mirada se dirigió a Radahn, reconociendo la verdad tácita que los unía a todos. Donde ella aguarda. Un pesado silencio se instaló ante la mención de Malenia. Los ojos azules de Naruto se dirigían entre Rani y Radahn. Ahora conocía bien la historia. Cómo Malenia la cortada, espada de Miquella, había desatado la podredumbre escarlata sobre Radahn en su legendario duelo, dejando a Kaelit como un páramo envenenado y a Radahn como una cáscara sin mente hasta su intervención. Malenia, invicta en batalla, la espadachina más temida de las tierras intermedias, seguía allí. Y si necesitaban quemar el árbol o encontrar un nuevo camino hacia el trono de Elden, no podían ignorarla. Naruto apretó la mandíbula. Sintió el chakra de Kurama agitarse en su interior al pensar en enfrentarse a semejante enemigo, un gruñido de anticipación resonando en su cabeza. Tranquilo, bola de pelo, reprendió en silencio, aunque también sentía una punzada de emoción. Un oponente duro era una cosa, pero esto era personal para sus amigos. Se agachó y pulsó distraídamente la empuñadura de un kunai. ¿Y qué será? Preguntó en voz baja. ¿Gigantes, o Alictree? Las muchas manos de Rani se unieron en un movimiento elegante, casi como una plegaria. La llama de la ruina es la forma más segura de quemar las espinas que impiden el paso al Erdtree, dijo, pensando en voz alta. Sin embargo, viajar hasta allí sería largo y peligroso. Y la llama del gigante exige un sacrificio de gran importancia. Frunció los labios. No mencionó la posibilidad de que tal sacrificio fuera el propio Naruto o alguien afín a él, como la doncella de la leña. La mirada de Rani se endureció. No lo permitiría si hubiera otra opción.
O el Alictree está más cerca, oculto en los campos nevados del norte. Y tal vez, el ojo sano de Radahn se entrecerró. ¿Quizás qué? Rani miró a su hermano. Quizás ese lugar guarde secretos o poderes que podamos usar. Como mínimo, enfrentarnos a Malenia ahora eliminaría una amenaza terrible antes de que volvamos a perseguir al Alictree. Naruto se cruzó de brazos. ¿Sabes? Cuando nos enfrentamos a Morgoth, también mencionaste el Alictree. Inclinó la cabeza hacia Rani. ¿Hay algo en ese árbol que pueda ayudarnos a abrir el Alictree? ¿O se trata más bien de atar cabos sueltos? Rani se quedó en silencio contemplativo por un momento. Finalmente, admitió. Es cierto, no sé con certeza si el Alictree nos ayudará directamente. Pero la sola presencia de Malenia es una plaga. Un extraño destello de ira tiñó el tono sereno de Rani. Es una espada desenvainada, esperando a atacar. Sería una tontería dejarla en paz, no sea que nos ataque mientras enfrentamos el fuego de la orden en la forja. Radahn gruñó en señal de acuerdo. Mejor enfrentarla en nuestros términos. Su pesada mano se aferró a la empuñadura de una de sus grandes espadas, mientras se apoyaba en la otra para estabilizarse. Su voz era baja, casi un gruñido. Tengo una deuda de sangre con esa mujer. Naruto observó al general pensativo. Radahn se había recuperado bien, pero aún estaba asimilando su plenitud. Los horrores que Malenia le había infligido a él, al mundo, se cernían sobre él como una nube de tormenta. No hacía falta la perspicacia del sabio para comprender que Radahn necesitaba esta confrontación. No era solo una estrategia, era una conclusión personal. Aún así, Naruto estaba un poco preocupado. Levantó una mano para apaciguarlo. Mira, grandullón, sé que quieres la revancha. Y la tendrás, dijo con firmeza. Pero tenemos que ser inteligentes. Acabas de liberarte de la podredumbre hace poco. Tu cuerpo aún. De repente, Radahn se movió, plantando ambos pies y enderezándose dolorosamente. Sus rodillas temblaron por un instante, pero entonces el azote estelar se irguió, desplegando hasta la última gota de su fuerza titánica. Fijó en Naruto una mirada de acero. Radahn se incorporó con dificultad. Me voy, declaró, con una voz que no admitía réplica. Naruto abrió la boca para protestar, con la preocupación reflejada en su rostro. ¿Seguro? ¿Te curaste hace poco, grandullón? El puño enguantado de Radahn se apretó alrededor del cuero que envolvía la empuñadura de su espada. La enorme hoja arañó el suelo de piedra al dar un paso al frente. Iré, gruñó el general de nuevo, con más intensidad. Sus ojos brillaban con una luz feroz que nada tenía que ver con la brujería. Ella está ahí. Ni siquiera la gran voluntad podría negarme esto. El aire a su alrededor prácticamente vibraba con ira contenida y anticipación. No habría forma de disuadirlo. Hubo una pausa profunda. Renala miró a sus dos hijos y a Naruto, con la preocupación grabada en sus elegantes rasgos. Conocía el odio que aún persistía entre Radahn y Malenia. Era un fuego que podría consumirlos a todos si no se controlaba. Suavemente, colocó una mano sobre el antebrazo de Radahn, apenas acercándolo con los dedos. Hijo mío, recuerda tu recuperación. No desperdicies tu segunda oportunidad tan imprudentemente. Su súplica fue suave pero sincera. Radahn apretó la mandíbula. Se giró hacia su madre, y por un instante, la fachada del severo general se quebró, lo justo para mostrar el cansancio subyacente. Lo recuerdo, madre, respondió en voz baja. Pero esto es algo que debo hacer. Por mí, y quizás por todos nosotros. Miró a Rani y luego a Naruto. Si Malenia sigue viva, ninguno de nosotros estará realmente a salvo. Es igual de probable que venga por nosotros tarde o temprano. Mejor le hago frente con mi propio acero. Rani se acercó flotando, extendiendo la mano para tocar el codo blindado de Radahn con una delgada. Hermano, sabes que no me gustan mucho los decretos de la gran voluntad. Pero en esto estamos unidos. Su voz se suavizó, con un dejo de confianza. Si dices que eres apartamento para luchar, te creeré. No te impediré que te unas a nosotros. Radahn miró a su hermana pequeña, aquella diminuta muñeca de porcelana que albergaba el alma de la princesa con la que había crecido. Una leve sonrisa le tiró de la barba. Cubrió brevemente la mano de Rani con la suya, asintiendo. Gracias. En esa sola mirada, se transmitió un entendimiento tácito entre los hermanos. Rani estaba dejando atrás su temor por la seguridad de Radahn y confiando en que él se defendería. Era muy distinto de la desconfianza y la distancia que una vez los separaron. Naruto lo presenció y sintió una oleada de calidez. Rani estaba aprendiendo a dejar entrar a la gente. Naruto aplaudió con decisión.
Muy bien. Viaje en equipo al escondite de Malenia, ¿eh? Esbozó una sonrisa taimada para aliviar el mal humor. Cuenten conmigo. Hoy le di un puñetazo a una leyenda invencible, ¿qué más da uno más? Rani resopló con elegancia, cruzando los brazos sobre el pecho. Siempre ansiosa por la batalla. Eres incorregible. Sin embargo, había cariño en su reproche. Radahn soltó una risita. Agradezco tu confianza, Uzumaki. Renala suspiró, mirando a los tres guerreros decididos que tenía delante. Comprendió que nada de lo que dijera los haría cambiar de opinión. Finalmente, enderezó los hombros y esbozó una leve sonrisa. Muy bien, Ricard y yo nos quedaremos para cuidar de la pequeña Miquella. Como mínimo, será un señuelo útil para su hermana. Naruto se animó. ¿Dónde está el mocoso? Profundamente dormido, para disgusto de Ricard, dijo la reina con una sonrisa. Creo que le ha cogido cariño al bebé. Ese amargado. Rani le dio un codazo en las costillas. ¿Qué? Solo lo digo. Es tan severo, otro golpe lo silenció. Renala sonrió suavemente. Si este es tu camino, entonces ve con todas mis bendiciones. Y por favor, todos ustedes, regresen sanos y salvos. Puso una delicada mano sobre la cabeza de Rani, aunque Rani resopló e intentó esquivarla, con las mejillas coloreadas por un secreto deleite ante el inusual toque maternal. Desde allí, colocó la palma sobre la frente de Naruto en una bendición extrañamente formal, murmurando un rápido conjuro. Una breve sensación de frescor invadió a Naruto. Una protección iluminada por la luna para resguardarlo, sin duda. Para la buena suerte, dijo Renala. Finalmente, levantó la vista, muy arriba, hacia Radahn y se puso de puntillas, para besar al gigante en la mejilla, donde su barba era más rala. Y para ti también, mi valiente muchacho. Radahn se aclaró la garganta, avergonzado, pero inclinó la cabeza en agradecimiento a su madre. No fallaremos, declaró solemnemente. Con los preparativos hechos rápidamente, el trío partió de Raya Lucaria esa misma tarde. ¿Quién necesitaba un medallón elevador cuando tenías magia de gravedad? Ellos no. Demasiado pronto, Naruto, Rani y Radahn se encontraron abriéndose paso hacia el norte a través de Liurnia y adentrándose en los picos nevados que se extendían más allá. El viaje hacia el campo de nieve consagrado fue duro. Vientos gélidos aullaban en el desierto y ráfagas de escarcha centelleante rozaban la piel expuesta. Naruto siguió adelante con determinación, ajustándose la bufanda con más fuerza y lamentando para sus adentros no haber pensado en traer un abrigo más grueso de Konoha. ¡Qué frío! Ya echo de menos las cálidas tiendas de ramen, pensó, reprimiendo un escalofrío. Como si percibiera su incomodidad, Rani murmuró unas palabras y una suave aura de calidez lo envolvió como una manta. Parpadeó y le dedicó una sonrisa de agradecimiento. Gracias, Rani. Inclinó la cabeza con gracia. No puedo permitir que te conviertas en una paleta antes de la batalla, ¿verdad? Dijo con ligereza. Sin embargo, su mirada se posó en él, con una preocupación inconfundible. Naruto sintió un cosquilleo en el pecho ante su gesto cariñoso. No hacía tanto tiempo que Rani se habría burlado de mimar a cualquiera por un resfriado. Ahora, lo cuidaba sin pensarlo dos veces. Radahn marchaba al frente, impasible ante el frío gracias a su imponente corpulencia y a una capa forrada de piel que cubría su armadura. La concentración del general era única. Apenas hablaba mientras cruzaban la extensión helada. Naruto notó que Radahn flexionaba las manos enguantadas de vez en cuando, como si probara sus fuerzas recuperadas. Quizás los fantasmas de viejas heridas aún dolían con este frío. O quizás, reflexionó, Radahn se estaba preparando para la confrontación que se avecinaba recordando el dolor que Malenia le había causado. Navegaron con el mapa y la memoria hasta una aldea aislada llamada Ordina, abandonada hacía mucho tiempo y semienterrada entre la nieve. Allí, según el conocimiento de Rani, obtenido de antiguos textos carrios, se encontraba una puerta a la Lictree, oculta tras sellos mágicos. La astuta bruja desenmascaró rápidamente los encantamientos que protegían el camino, un rompecabezas que implicaba apagar una serie de antorchas arcanas. Con los clones de sombra de Naruto recorriendo la ciudad en ruinas a una velocidad cegadora bajo su dirección, el rompecabezas se resolvió en minutos en lugar de horas. Radahn, por su parte, contribuyó levantando y colocando una enorme estatua de diablillo dormida sobre una placa de presión, un acto de fuerza bruta que eludió un sello particularmente obstinado. ¡Ja! Gruñó al romperse la última barrera. A veces, la mano dura es la mejor solución. Naruto chocó los 5 con el hombre grande y la nieve salió volando de la capa de Radahn con el exuberante gesto.
Por fin, un antiguo portal cobró vida. Un gran portal de teletransportación que brillaba en el aire al borde de Orina, con sus luces centelleantes formando una puerta de posibilidades. Naruto se asomó a través de él, viendo solo una niebla arremolinada más allá. Todos a bordo del expreso Alitre, bromeó, intentando sonreír. Por dentro, la adrenalina le revolvía las entrañas. Miró a Rani y Radan. Ambos tenían expresiones de determinación. Asintieron al unísono. Juntos, el trío salió adelante. Una luz esmeralda y un aroma a descomposición los recibieron al otro lado. Los pies de Naruto tocaron tierra firme, una plataforma de mármol pulido entrelazada con raíces nudosas. El trío se encontraba en las afueras de El Pael, el brazo del Alitre, una inquietante ciudad subterránea construida alrededor del enorme tronco y las ramas del gran árbol de Miquella. Sobre ellos se arqueaba la colosal extensión interior del Alitre. Imponentes ramas que se entrecruzaban como las vigas de una gran catedral, con savia bioluminiscente brillando a lo largo de ellas. Suaves rayos de una luz verdosa y dorada se filtraban desde las excrescencias bioluminiscentes, iluminando un paisaje a la vez maravilloso y grotesco. Lo que una vez pudo haber sido un refugio se había visto deformado por el abandono y la podredumbre. Edificios de diseño ornamentado, capillas, columnatas y amplias escaleras, yacían agrietados y cubiertos de musgo. El aire estaba cargado de humedad y del empalagoso olor agridulce de la podredumbre escarlata. Aquí y allá, grupos de hongos rojos y extrañas flores escarlatas sobresalían de la tierra e incluso de las paredes, con una débil pulsación. Naruto arrugó la nariz al ver el cadáver de un soldado desplomado, medio consumido por una alfombra de moho carmesí. El Alitre no estaba del todo podrido, aún no, pero la presencia de Malenia estaba contaminando claramente este lugar. Radan inhaló y al instante su rostro se endureció con asco. Ese hedor, escutió en voz baja. Incluso sin la influencia de la podredumbre que corría por sus venas, reconoció su repugnante huella. Los recuerdos que desenterró, los vapores asfixiantes del campo de batalla en Kaelid, la agonía que corría por sus venas, eran evidentes en sus puños apretados. Naruto vio cómo los hombros del general se tensaban, la furia emanaba de él en oleadas. Un distante sonido metálico contra la piedra los alertó. Unas figuras se movían en la neblinosa penumbra verde, patrullando las ruinas. Caballeros de la podredumbre limpia, a juzgar por el aspecto de sus relucientes armaduras de latón grabadas con insignias escarlatas. Eran los leales guerreros de Malenia, los últimos restos de su ejército. Aunque disminuidos, seguían siendo temibles. Se rumoreaba que sus lanzas y espadas infligían la misma podredumbre que su señora portaba. Había al menos media docena a la vista, moviéndose con disciplinada vigilancia. Naruto se agachó tras una balaustrada rota, y los demás lo imitaron. 6 caballeros adelante, susurró. Podía manejar ese número fácilmente, pero era prudente ser precavido. No había necesidad de desperdiciar energía antes de enfrentarse a la propia Malenia. Radan, sin embargo, tenía otras ideas. «Quítate de mi camino», gruñó en voz baja. Antes de que Naruto pudiera sugerir un plan, el general se irguió en toda su estatura y salió de su escondite, desenvainando sus 2 mandobles de la espalda con un crujido metálico. Estaba furioso. El sigilo era claramente un concepto desconocido para el azote estelar. El caballero Cleanrod más cercano se giró al oír el sonido, con una expresión de alarma en su rostro al ver al gigante con armadura cargando contra ellos. «Intrusos. Defiendan a la Valquiria», gritó el caballero con voz ronca y podrida, apuntando con su lanza. En un instante, los 6 caballeros convergieron, con movimientos coordinados y letales. Radan los recibió con un rugido atronador. Blandió sus enormes espadas en un torbellino, con la magia de la gravedad chisporroteando en sus filos. «Por Kaelid», bramó, con los ojos encendidos por el fervor de la batalla. La estocada de lanza del primer caballero fue desviada como un palillo. La espada derecha de Radan la atravesó y partió el peto del caballero casi en 2, haciéndolo volar. Un segundo caballero arremetió, y Radan respondió con un pisotón. Una violenta fuerza gravitacional violeta surgió del general, acribillando el suelo de mármol y derribando al asaltante. El caballero gritó cuando una fuerza invisible lo estrelló contra el suelo con tanta fuerza que su armadura se deformó. 2 caballeros con espadas se lanzaron desde lados opuestos, apuntando a los flancos de Radan en una tándem experta. Pero brillantes destellos azules los interceptaron. Rayos de piedra brillante, unidos al hielo, que explotaron contra los escudos de los caballeros, dejándolos tambaleándose.
Rani apareció flotando tras Radahn, con las manos extendidas tras lanzar su hechizo. «No lo tocarás», entonó, con la voz fría como la escarcha del hechizo. Con un floreo, la bruja invocó una espada de piedra brillante y sombría del tamaño de una pica y la lanzó hacia adelante. Atravesó limpiamente el peto de un caballero, derribándolo al instante. Mientras tanto, los caballeros restantes intensificaron el ataque. Otro lancero cargó de frente contra Naruto, con magia escarlata recorriendo la punta de su arma. «Que la gloriosa podredumbre te lleve», gruñó el caballero, arremetiendo contra el abdomen de Naruto. Naruto esbozó una sonrisa feroz. Con un movimiento fluido, se apartó, canalizando chakra de viento hacia la palma de su mano. Rasengan. El orbe espiral de chakra cobró vida en su mano y lo estrelló contra el costado del caballero al pasar. El Rasengan atravesó al caballero de la podredumbre limpia con un vendaval aullante, haciéndolo girar como una hoja seca. El desafortunado soldado se estrelló contra un pilar con un crujido y no volvió a levantarse. «Lo siento, no me gusta tu podredumbre», bromeó, sacudiéndose la mano mientras el Rasengan se disipaba. Un séptimo caballero, uno que se había quedado atrás con un arco, intentó apuntar a Rani, quizás identificándola como una hechicera. Antes de que pudiera disparar una flecha, el clon de Naruto apareció tras él con una nube de humo de chakra. «Cucú», chilló el clon, asestando una patada giratoria debilitante al yelmo del arquero. El caballero se desplomó, inconsciente. El clon le hizo una seña con el pulgar hacia arriba al Naruto original que estaba enfrente antes de desaparecer. Cumplido. Radahn ya había despachado al espadachín restante con brutal eficiencia, alzándolo telequinéticamente y estrellándolo contra su camarada. Ambos yacían en el suelo, con la armadura abollada y los cuerpos destrozados. Respirando con dificultad. El gran general inspeccionó la zona en busca de más amenazas, con las espadas empapadas de sangre enemiga. Los 7 caballeros habían caído. La escaramuza terminó casi tan rápido como empezó. Naruto se secó el sudor de la frente y silbó levemente. «No está mal, grandullón, nada mal», lo elogió. Radahn permaneció de pie, jadeante, pero victorioso, con un brillo triunfal en los ojos. Esta pequeña batalla había sido una prueba para su fuerza recuperada, y la había superado. El general giró un hombro y se crujió el cuello. No eran un aperitivo, retumbó, aunque un corte reciente en la mejilla y una pequeña agolladura en su hombrera izquierda evidenciaban que no había salido completamente ileso. En todo caso, esas pequeñas heridas solo alimentaron su determinación. Radahn ni siquiera pareció notarlas. Rani se acercó a Naruto, recorriéndolo con la mirada como si buscara heridas. Al encontrar solo algunos rasguños, asintió con satisfacción. Naruto captó su mirada y sonrió. «Te lo dije, no me corrompo tan fácilmente». Se tocó el lateral de la diadema, que tenía un nuevo y leve rasguño corrosivo. «Menos mal. Estos tipos iban en serio». «Sí», asintió Rani en voz baja. Volvió la cara hacia el lejano corazón de la Lictree, donde la imponente estructura de un templo yacía erguida entre las raíces. «Y cuanto más nos acerquemos a Malenia, más feroz será la resistencia». No se equivocaba. Gritos lejanos ya resonaban en el Pael. Más caballeros respondían a la conmoción. En la penumbra de los patios lejanos, siluetas de figuras deformes se agitaban. Monstruos podridos, atraídos por la perturbación. Tenían que actuar con rapidez. Radahn no perdió tiempo. «Adelante», gruñó, bajando a grandes zancadas por una escalera destrozada. Trozos de hojas doradas y esporas de podredumbre caían suavemente con cada paso del tronco de la Lictree bajo sus pies. Naruto y Rani lo siguieron, igualando su urgencia. Mientras luchaban y se adentraban más en el abrazo de la Lictree, los tres se movían con una coordinación asombrosa, confiando en que el otro protegería su flanco. Cuando un grupo de extraños vástagos de la podredumbre, insectoides, surgió de un rincón oscuro, sus voces semihumanas, entrecortadas, gorgoteaban alabanzas a la diosa de la podredumbre, Naruto se abalanzó sobre un batallón de clones de sombra, abrumando a las criaturas en segundos con una ráfaga de brillantes kunais y rítmicos taijutsus. Cualquiera que eludiera su asalto se enfrentaba a la ira hechicera de Rani, quien invocó una lluvia de espadas lunares encantadas que cayeron y ensartaron a las plagas que se retorcían donde se escabullían. Radahn cubría la retaguardia, descuartizando a un trío de posibles emboscadores con un solo y colosal golpe de espada. «Eso es todo», ladró el general, con la adrenalina corriendo por sus venas.
Por primera vez en mucho tiempo, se sintió realmente vivo, luchando con claridad y determinación en lugar de con furia insensata. Naruto lanzó un grito de alegría al ver caer a otro enemigo. Giró sobre sus talones y golpeó con el codo a uno de sus clones para celebrarlo antes de disiparlo. ¡Ja! Así se hace. Vitoreó. Entonces, recordando el ritmo acelerado de Sanderson, no es que lo conociera, pero sí sabía que las batallas pueden cambiar en un instante, se concentró. ¿Todos bien?, gritó. Ilesa, informó Rani, sacudiéndose una mota de polvo de podredumbre del hombro. Bajo su tono sereno, Naruto percibió su creciente confianza. La bruja rara vez había luchado codo con compañeros como este. Normalmente operaba desde las sombras, dejando que otros lucharan por ella. Pero aquí estaba, atacando enemigos junto a ellos sin dudarlo, segura de que Naruto y Radan la protegerían del daño como ella los protegería a ellos. Una leve sonrisa curvó los labios de Rani al ver a Naruto bromear con su clon y a Radan recuperarse. Había elegido bien a su consorte, y había recuperado la confianza de su hermano. Eso la reconfortaba donde antes solo sentía soledad. Radan gruñó en respuesta, limpiando un poco de baba pegajosa de su espada. Nada grave. De hecho, su anterior corte ya se había coagulado, y cualquier cojera de viejas heridas quedaba enmascarada por el fervor del combate. Aún así, Rani se acercó flotando y conjuró silenciosamente un pequeño encantamiento restaurador. La luz dorada de las estrellas tejió un desgarro en la armadura de su muslo y alivió el moretón. Radan la miró sorprendido y luego asintió agradecido. Se permitió confiar en su ayuda, algo que el orgulloso azote estelar tal vez nunca hubiera hecho antes. La disposición de Rani a mostrar preocupación y la aceptación de Radan decían mucho sobre la restauración de su vínculo familiar. Naruto observó esto con silenciosa satisfacción. Están aprendiendo a confiar el uno en el otro, pensó. Ahora estamos todos juntos en esto. Finalmente, el trío descendió la última serie de grandes ramas y senderos que conducían a la base de la Lictrere. Allí, el paisaje se abría a un vasto ecosistema de raíces interior, una gran cámara formada por enormes raíces que se enroscaban como las costillas de una bestia. En el centro de este espacio se alzaba una visión a la vez hermosa y sombría, una colosal flor marchita de color escarlata, con los pétalos desplegada y cristalizada por la podredumbre. Era tan alta como una cabaña y emanaba una tenue luminiscencia roja. Naruto entrecerró los ojos. La reconoció por las descripciones. La Aeonia escarlata, una flor nacida de la podredumbre de Malenia. Debió ser una de las flores que desató en batalla, quizás incluso la misma flor de su duelo de pesadilla con Radan, traída aquí y preservada. El suelo a su alrededor estaba cubierto de musgo rojizo, y hilillos de líquido escarlata se filtraban en la tierra. Pero aún más impactante era lo que se alzaba más allá de la flor. En el extremo más alejado de la cámara, enclavada entre un macizo de gruesas raíces, se encontraba la imagen de una persona tallada en corteza. Y allí, en el centro aquí es, entonces, donde debe haber estado el capullo de Mikeya antes de que Mog lo arrebatara. Y frente a aquel árbol hueco, entre él y los intrusos, se encontraba la propia Malenia. Naruto, Rani y Radan se detuvieron, sus pasos resonando levemente. Se dispersaron ligeramente, adoptando instintivamente una formación triangular mientras contemplaban a la infame Valquiria. Malenia estaba parcialmente de espaldas a ellos, con la atención aparentemente fija en el capullo. Su atuendo había visto días mejores, gran parte de él filigranado y marcado por incontables batallas. Una larga capa, antaño blanca, colgaba hecha jirones a su espalda, y un intrincado tocado coronaba su yelmo. Su brazo izquierdo era notablemente artificial, una prótesis pintada de oro que terminaba en dedos afilados como cuchillas, que descansaban sobre la empuñadura de una gran espada clavada en su muñeca. Largos mechones de cabello rojo abrasador se derramaban por debajo de su yelmo alado, cayendo en cascada por su espalda. Incluso inmóvil, exudaba una gracia letal, como una espada esperando pacientemente en su vaina. Ella miró con tristeza el hueco donde una vez estuvo el capullo de su hermano, como si esperara que regresara en cualquier momento. Quizás había estado durmiendo, alguna vez. Pero ahora, estaba despierta. Muchísimo. Al entrar, Malenia habló sin volverse, con una voz serena, casi gentil, pero con un fondo de acero. Olí tu podredumbre en cuanto pusiste un pie en mi Alictree, Radan. Pronunció el nombre en voz baja, pero el desprecio se desprendía de cada sílaba. Me preguntaba cuándo saldrías arrastrándote del agujero en el que te habías consumido.
Finalmente, se movió, y su espada, montada en la muñeca, chasqueó al girar para encararlos de frente. A través de las rendijas de su yelmo, los miró fijamente, aparentemente ciega por las cicatrices de podredumbre sobre sus ojos, pero percibiéndolos a todos de la misma manera. De alguna manera, su mirada aún los encontraba con precisión. Y has traído amigos. La bruja errante, y un forastero. Naruto se irritó ante su tono, pero se tranquilizó. A pesar de sus palabras serenas, la presencia de Malenia era opresiva. Era como una víbora enroscada, lista para atacar. Radahn apretó con más fuerza sus espadas, con los nudillos blancos. Rani avanzó un paso, con la barbilla en alto. Por fin nos encontramos, Malenia, gritó, su voz resonando entre las raíces. Espada de Miquella. ¿Sabes por qué estamos aquí? El casco de Malenia se inclinó ligeramente, observando a Rani con atención. Ah, pequeña Rani. Había oído rumores de tu intromisión, la princesa traidora. No había malicia en su tono, solo una constatación con un toque de resignación. Así que, las últimas hermanas del linaje cariano y el hijo pródigo de Radagon se unen contra mí. Hizo una pausa y luego añadió, casi con amabilidad, regresen. Todas ustedes. Tú especialmente, hermana. No tienes por qué compartir el destino de Radahn. Este conflicto no es tuyo. El ojo brillante de Rani se entrecerró. Me niego. Tus guerras se han prolongado demasiado. Quiero que este asunto se resuelva. Levantó su bastón, cuya punta de piedra brillante crepitaba con energía de zafiro. A su lado, Naruto y Radahn tomaron sus posiciones, preparándose. Malenia inclinó la cabeza. Que así sea. Levantó su espada, una obra de arte incomparable, y el filo brilló con una repentina efusión de poder carmesí. La energía de la podredumbre escarlata se enroscó alrededor de sus pies como niebla, ansiosa por extenderse. Aunque sus ojos estaban ciegos, fijó su yelmo en dirección a Naruto. Forastero, se dirigió directamente a él. No te conozco, pero percibo un espíritu formidable. Aún así, pisas tierra destinada. Este es el lugar de descanso de mi hermano. Lo defenderé con cada aliento. ¿No se dio cuenta de que Miquella ya no estaba? No tuvo valor para decírselo. Decirle eso ahora podría volverla loca. Naruto dio un paso adelante, situándose ligeramente por delante de Rani. Giró el cuello y los hombros, relajándose, y sostuvo la mirada invisible de Malenia con una sonrisa intrépida. ¿Sí? Bueno, yo también tengo algo valioso que defender, mis amigos. Asintió con la cabeza hacia Radahn y Rani. Estamos aquí para acabar con esto, Malenia. Rendirse estaría bien, pero por alguna razón no lo veo posible. Malenia dejó escapar un leve suspiro, quizá una risa triste. Rendirse, no. Estoy obligada a cumplir con este deber. Y tú, al parecer, estás obligada a oponerte a mí. Lentamente, se colocó en posición de alerta, con la espada al frente y un pie deslizándose hacia atrás. Incluso con un brazo real y una prótesis, su forma era impecable y equilibrada. Toda la cámara se sentía cargada de violencia inminente. Radahn gruñó y se colocó en posición de guerrero, alzando ambos espadones. Rani se quedó atrás, comenzando un cántico en voz baja mientras invocaba la magia. Naruto flexionó ligeramente las rodillas, juntando las manos en una guardia relajada. Sus ojos azules no se apartaron de la esbelta figura de Malenia. Por un instante, solo el distante goteo del agua y el crepitar de la energía llenaron el espacio. Entonces resonó la voz de Malenia, clara y orgullosa. Atiende a mis palabras. Soy Malenia, espada de Miquella. Y jamás he conocido la derrota. Lo declaró con una certeza inquebrantable. Las famosas palabras resonaron como si el mismísimo Alictree las escuchara. En su juramento residía toda su despiadada confianza. Malenia se creía realmente invicta, inquebrantable. El aura escarlata que la rodeaba se encendió, y diminutas esporas de podredumbre flotaron hacia arriba en brillantes espirales. Naruto sintió una sonrisa feroz extenderse por su rostro en respuesta. La sangre le latía con fuerza en los oídos, la adrenalina lo inundaba. ¿Nunca has conocido la derrota, respondió. Deslizó un pie hacia adelante y dejó que el chakra de Kurama se filtrara en sus extremidades, un aura dorada visible cobrando vida a su alrededor. Al mismo tiempo, podía sentir la magia fría de Rani fusionándose a su espalda y la fuerza gravitacional de Radahn haciendo que piedras se elevaran cerca de sus pies. Estaban listos. Mostró sus caninos en una sonrisa que no contenía humor, solo determinación. No era una sonrisa agradable. Eso es mentira, ¿verdad?
Es decir, todos sabemos cómo fue tu último duelo. Rania y Radam se quedaron en silencio, comprendiendo lo que insinuaba. Al igual que Malenia, la Valquiria Escarlata se irritó ante la insinuación. Calla tu lengua traidora de una vez, forastero. ¿Cómo te fue? Su sonrisa se amplió un poco más, mientras se daba golpecitos en la barbilla con un dedo. Ya lo recuerdo. Tu enfrentamiento en Calip terminó en empate, ¿verdad? Radam blandió sus espadas con un bufido desconcertado. No exactamente. Si no recuerdo mal, la estaba diezmando. Era una mala perdedora. Malenia se estremeció. Solo un poco, solo un toque, poco más que un espasmo, pero Naruto lo notó de todos modos. Su fachada de calma comenzaba a resquebrajarse. Solo un poco más ahora, en efecto. Rani intervino con gran alegría, pues nunca se perdía un buen ataque verbal. ¿No te volaste tú mismo? Bueno, sí, dijo su hermana con una mueca, incapaz de ignorar el anzuelo. Sin embargo, fui yo quien abandonó el campo de batalla ese día. Mentiras, rugió Radam, denunciándola entrechocando sus espadas de súbito estelar con un áspero sonido metálico. Recuerdo el final de nuestra pelea, hermanita, aunque estaba enloquecido. Me infligiste podredumbre escarlata, es cierto, pero fuiste tú quien se desmayó. Uno de tus caballeros de podredumbre limpia te tuvo que llevar, y tú quien huyó de la pelea. ¿No es eso una derrota? Rani resopló y rápidamente ahogó una risita detrás de una de sus muchas manos, pero ya era demasiado tarde. El hecho ya estaba hecho. Ajá. Naruto golpeó con el puño la palma de su mano, sonriendo de oreja a oreja. Así que ha conocido la derrota. Malenia se lanzó hacia él con un grito. N/A. Quiero decir, técnicamente, Malenia perdió esa pelea. Piénsalo por un momento, si quieres. Radam enloqueció, pero no murió mientras la sacaban a rastras del campo. Porque la habría matado, incluso en su estado de locura. El bastardo no perdió ninguna de sus habilidades, como bien sabemos. Así lo dice el propio Radam. No oí ninguna campana. Tendremos la pelea brutal la próxima semana, eso es, siempre y cuando la gente quiera verla. Y bien. ¿Qué opinas? ¿Debería seguir siendo una noticia? Además, ¿quieres actualizaciones semanales de nuevo? ¿Sí o no? Avísame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? Esta vez no hay avances. No quiero arruinar la diversión. Que tengas un gran día, Nueva Zelanda. 2511 capítulo 26. Tu podredumbre N/A. Actualización anticipada, como prometí. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de retroalimentación. Pronto me harán unos análisis de sangre, así que espero poder entender por qué estoy tan agotada. Dark fue de gran ayuda en este capítulo. Tuve que adaptar muchas historias de Elden Ring debido a la nueva historia. Toda reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier comentario es mejor que nada. Ahora publicamos este descargo de responsabilidad en cada historia por si acaso, ya que un troll tonto anda por ahí haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas desagradables que no voy a mencionar aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva y lo digo con cariño, desde 2016. Casi 10 años. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era joven e ingenuo y, tontamente, lo publicó en mi perfil para charlar con otros. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta. Así que, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros, no soy yo. Solo comento aquí, en esta cuenta. En ningún otro sitio. No sé muy bien cuál es el problema de ese tipo. Supongo que los trolls son trolls. Mejor dejarlos debajo del puente, donde los encuentres. Me encojo de hombros, solo comento aquí, desde esta cuenta. Soy un humilde escritor. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Listo, descargo de responsabilidad terminado.
Como siempre, no me pertenecen las referencias, citas, temas ni memes. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Múltiples puntos de vista a continuación. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo alocado, palabra por palabra. El tiempo y las opiniones de los lectores determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Spoilers de Shadows of the Erdtree a continuación. A por ti. Tu podredumbre Malenia se abalanzó. Fue una estocada muy buena, o eso pensó Naruto. Ella se lanzó hacia adelante con una velocidad brutal e increíble, con la espada protésica en la mano, buscando atravesarlo de un solo golpe. A esa distancia era casi imposible esquivarla, a la propia Marika le habría costado mucho apartarse a tiempo, pero él no era Marika, ¿verdad? Lo vio venir a una milla de distancia, se hizo a un lado y le asestó un ataque directo al plexo solar. En conclusión, el puño de Naruto se levantó. Malenia regresó. Ruido sordo. La rival de Radam se estrelló contra las raíces de la Erdtree con un crujido audible, rebotó en ellas, se dio vuelta y se cayó de cara en el agua poco profunda. Ella permaneció inmóvil. Naruto parpadeó, desconcertado por su inexplicable derrota. ¿Eso es todo? No puedes haber terminado ya, ¿verdad? Solo te golpeé una vez. Miró a Rani por encima del hombro, casi esperando una explicación para esta farsa. Siempre fue tan frágil. Su futura esposa se encogió de hombros con los 4 brazos, con una sonrisa triste adornando su rostro azul. No lo sé, consorte. Nunca tuve el placer de enfrentarla en combate. Radam alzó sus espadas con un gruñido irritado, con una expresión de piedra. ¿Es eso todo lo que tienes, Malenia? ¿De verdad te has vuelto tan débil? Esperar. Tras ellos, Malenia se enderezó a regañadientes. Mientras la observaban, recolocó su hombro metálico en su lugar antes de adoptar de nuevo un semblante sereno. Naruto vio a través de la fachada. Ella no estaba solamente enojada ahora. Estaba absolutamente hirviendo. Sin decir palabra, se lanzó de nuevo. Radam la encontró a mitad de camino, así que pudo alcanzarlo por segunda vez. El acero chocó con el acero cuando la katana de Malenia se topó con las 2 espadas gemelas de Radam en una lluvia de chispas. La general saltó para interceptar su carga inicial con un golpe furioso, y ahora los 2 semidioses se tensaban el uno contra el otro, espada contra espada. Malenia era asombrosamente fuerte para su esbelta complexión. Los brazos de Radam se abultaban al empujar hacia atrás, con las venas sobresaliendo de su cuello. Malenia se deslizó a un lado en el último segundo, dejando que su impulso lo llevara más allá, y luego giró con asombrosa velocidad para asestarle un tajo en el flanco expuesto. Una resplandeciente capa de chakra dorada se interpuso en un abrir y cerrar de ojos. Uno de los clones de sombra de Naruto, potenciado por el poder de Kurama, se estrelló contra Radam para apartarlo del peligro. La espada de Malenia, en cambio, abrió un profundo corte en el torso del clon, disipándolo en una nube de humo. Antes de que Malenia pudiera recuperarse de la inesperada resistencia, una lluvia de dagas de piedra brillante se dirigió hacia ella. Las espadas de luz lunar conjuradas por Rani convergieron hacia Malenia, con el objetivo de ensartarla desde múltiples ángulos. Malenia giró con gracia, y su mano protésica liberó la espada para lanzarla hacia afuera. Una flor escarlata de energía estalló a su alrededor en una explosión defensiva, incinerando los hechizos entrantes en el aire. Las dagas de Rani se desvanecieron ante la magia podrida, pero habían cumplido su función de distracción. En ese instante, el verdadero Naruto reapareció justo encima de Malenia, descendiendo de un gran salto. Su pierna derecha estaba doblada hacia atrás, rodeada por un ciclón de viento y chakra en espiral. Un arte sabio concentrado. Patada huracanada Rasengan, el mismo movimiento que derribó a Morgoth. Allá vamos. Gritó, golpeando a Malenia con el talón de su pie, cubierto de chakra como si fuera un meteorito. Levantó la vista, entrecerrando los ojos con una extraña percepción. En el último segundo, Malenia se agachó y se giró a un lado. La patada mejorada de Naruto se estrelló contra la raíz del suelo donde ella se encontraba. ¡Bum! El suelo se quebró y una onda expansiva se extendió, sacudiendo toda la caverna.
Un trozo de raíz fue destrozado por el impacto, lanzando astillas. Malenia perdió el equilibrio por la fuerza de la conmoción, a pesar de esquivar el impacto directo. Aterrizó ligeramente a pocos metros de distancia, con una rodilla doblada y sus botas blindadas resbalando sobre los escombros. Naruto se giró hacia atrás, reorganizándose mientras una lluvia de polvo y astillas lo rodeaba. Es rápida, comprendió Naruto, con el corazón latiendo con fuerza, a partes iguales de emoción y preocupación. Sus ojos se encontraron con la mirada vacía de Malenia. Incluso con una sorpresa tan directa, casi la había evitado por completo. Solo un corte superficial en el abdomen, donde un fragmento de metralla había rasgado la capa inferior de cuero de su armadura, indicaba que se había acercado. Malenia bajó la mirada hacia el fino hilillo de sangre que emanaba de ese rasguño. Una extraña emoción cruzó su rostro. Sorpresa, ira, quizás incluso anticipación. Él nunca lo supo. Radahn no perdió tiempo y volvió a la carga con un grito, proveniente de la izquierda de Malenia. Parecía decidido a mantener la presión. Blandió su mandoble izquierdo en un arco horizontal, potenciado por una explosión de magia de gravedad púrpura que aumentaba su velocidad. Malenia lo detuvo con su katana en un hábil bloqueo a una mano, pero Radahn respondió inmediatamente con una estocada de su espada derecha dirigida a su abdomen. En lugar de intentar zafarse, la Valquiria Escarlata se interpuso en el ataque, esquivando por poco la hoja y asestando un codazo brutal al general en el pecho con su brazo protésico. El golpe, impulsado por una fuerza sobrenatural, hizo tambalear al corpulento general. Malenia aprovechó la oportunidad, asestando a Radahn un rápido corte diagonal en el vientre. Radahn gruñó de dolor mientras la sangre salpicaba el suelo. Solo su pesada armadura evitó que lo destrozaran por completo. Aún así, la herida supuraba y siseaba con rastros de podredumbre. La espada de Malenia llevaba la muerte en más de una forma. Gruñendo, Radahn respondió golpeando con la frente, con casco con cuernos incluido, a Malenia en la cara. El cabezazo impactó con un estruendo metálico, tambaleando a la invicta espada china. Mientras Malenia se tambaleaba por el golpe contundente, Radahn blandió ambas espadas juntas en un aplastante tajo por encima de la cabeza. Malenia rugió. La furia y el dolor le dieron fuerza. Por desgracia, Miquella se recuperó con una serenidad sobrenatural. Con un movimiento fluido, saltó hacia atrás con un aleteo de su capa, y las espadas gemelas silbaron inofensivamente en el aire mientras el golpe de Radahn se estrellaba contra el suelo. Dando una voltereta y aterrizando varios pasos atrás, Malenia extendió la mano y se quitó con calma su casco alado, arrojándolo a un lado. Su rostro estaba ahora desnudo. Un rostro de una belleza cautivadora, estropeado por el toque de la podredumbre escarlata. Sus ojos eran de un blanco lechoso y su piel pálida, surcada por un patrón de venas rojas florecientes. Una delicada flor carmesí crecía parasitariamente de la cuenca de su ojo derecho, dándole una apariencia sobrenatural. Miró a Radahn y a Naruto con una expresión fría y concentrada. Veo que has recuperado las fuerzas, Radahn, entonó, respirando con más dificultad. Y tú, forastera, tampoco eres una guerrera cualquiera. Un fino hilo de su propia sangre manaba de una herida en el labio, donde el cabezazo de Radahn la había cortado. Malenia levantó su espada y lamió lentamente la sangre de la hoja. Increíblemente, mientras Naruto y los demás observaban, el corte sangrante en su labio se cerró por sí solo, sanado por un milagro de podredumbre. Las heridas de Malenia, por leves que fueran, sanaban tan rápido como eran. No se había jactado de nunca ser derrotada. Con cada golpe que asestaba a sus enemigos, podía rejuvenecerse. TCH, qué truco tan malo, murmuró Naruto, dándose cuenta de que la batalla podría volverse un suplicio si Malenia seguía curándose de cada golpe. Miró a su alrededor y vio a Radahn agarrándose el costado sangrante, con el rostro deformado por una mezcla de ira e incomodidad. Rani rondaba cerca de él, tejiendo apresuradamente un encantamiento curativo para contrarrestar la podredumbre de la herida. Un suave brillo dorado emanaba de sus manos mientras susurraba palabras antiguas. El rancio siseo de la herida de Radahn se apagó cuando su magia frenó el avance de la podredumbre, pero la herida permaneció, y la respiración de Radahn se volvió más pesada. Naruto sabía que debía actuar con rapidez para distraer a Malenia de Radahn y Rani mientras se reagrupaban. Formó una serie de sellos manuales. Intentemos un clásico, murmuró. Clones de sombra. En un instante, una docena de clones de sombra de Naruto aparecieron alrededor de la cámara. Cada uno rodeaba a Malenia, cada uno blandiendo un kunai o preparando un Rasengan, cada rubia idéntica y sonriente irradiaba confianza.
Los ojos ciegos de Malenia se movían de un lado a otro, percibiendo múltiples señales de energía acercándose. Exteriormente, permanecía tranquila. Pero entonces esos ojos sin vista se fijaron en él. Conocerás la derrota. Con un grito agudo, 4 de los clones de Naruto respondieron al desafío y se abalanzaron sobre ella desde todas las direcciones a la vez. Malenia se movió como el agua, eludiendo el puñetazo del primer clon, cercenándole las piernas con un rápido corte casi imperceptible. Antes de que el clon se dispersara, giró y lanzó su espada hacia atrás, empalando al segundo clon que saltó hacia ella por detrás. Un giro y un corte diagonal partieron al tercero. El cuarto asestó un golpe de refilón. Su kunai rozó el hombro blindado de Malenia, provocando chispas, pero sin sangre. Ella respondió en un abrir y cerrar de ojos, partiendo al clon por la cintura. 4 bocanadas de humo se disiparon a su alrededor. Los clones restantes presionaron sin inmutarse. 2 lanzaron kunais desde la distancia. Malenia los desvió con un giro de su espada. Otro par de Narutos cargaron uno al lado del otro, uno alto, otro bajo. Malenia se abalanzó para enfrentarlos con precisión. Se agachó para esquivar una patada circular de un clon, al tiempo que alzaba su espada en un brutal corte ascendente que alcanzó al segundo clon bajo la barbilla, destrozándolo en una nube de humo y enviando los restos destrozados de su Rasengan en espiral, sin causar daño. Con el mismo movimiento, Malenia continuó el arco de su espada, llevándola por encima de la cabeza y hacia abajo para interceptar la patada del primer clon al caer. El talón del clon impactó contra la parte plana de su katana con un crujido. Malenia giró, aprovechando el impulso para desequilibrar al clon y luego lo atravesó en el aire con una estocada relámpago. Al ver cómo sus clones eran desmantelados con una eficiencia quirúrgica, Naruto hizo una mueca. Los estaba leyendo como un libro. Era como si Malenia pudiera predecir el patrón de ataque de cada clon con la más mínima señal. No tenía sentido contenerse, entonces. Naruto hizo una señal con la mano y todos los clones restantes, 6 en total, convergieron alrededor de Malenia en un círculo flexible. En la palma de cada clon, una bola giratoria de chakra cobró vida, fusionándose en 6 brillantes orbes Rasengan. Malenia se detuvo dentro del círculo de clones de sombra, con la espada en guardia, escuchando el agudo zumbido de chakra que la rodeaba. Si sentía miedo, no lo demostró. Agarradla. Gritó un clon, y todos se abalanzaron a la vez, 6 rayos de luz azul dirigiéndose hacia Malenia desde todos los ángulos. Malenia cerró los ojos. Entonces se escuchó un sonido como el de una campanada. En una fracción de segundo, una energía escarlata explotó de su cuerpo. Esta vez no como una explosión defensiva, sino impulsándola. Con una velocidad asombrosa, se lanzó al aire en un movimiento giratorio. Por un instante, casi pareció flotar en el aire, desafiando la gravedad misma. Luego descendió en un torbellino de furia cortante. Danza de las aves acuáticas. Las palabras fueron susurradas, casi inaudibles, mientras ella desplegaba su técnica característica. En un instante, estaba en todas partes. La forma de Malenia se dividió en imágenes residuales mientras se lanzaba entre cada clon en una caótica y elegante danza mortal. Su espada los atravesó más rápido de lo que la vista podía seguir. 1, 2, 3 clones se desintegraron mientras Malenia pasaba zigzagueando, su espada trazando arcos dorados. Los clones supervivientes apenas tuvieron oportunidad de registrar su movimiento antes de que diera una vuelta en el aire y volviera a descender en otra ráfaga de cortes. Eschin. 2 clones más fueron destrozados y disipados, pero su Rasengan nunca encontró asidero. El último clon intentó desesperadamente plantar su Rasengan en el camino de Malenia, pero su tercer y último pase de la danza de las aves acuáticas lo destrozó por detrás, y el Rasengan siseó mientras su portador se desvanecía. El propio Naruto se vio obligado a retroceder varios pasos, protegiéndose el rostro de las ondas de choque del ataque de Malenia. El viento de sus rápidos golpes lo azotó, y una fina niebla, el humo que quedaba de sus clones, salpicó el suelo. En un instante, todos sus dobles desaparecieron. Bueno, eso no está bien. Al otro lado de la cámara, Radan observaba con profunda incredulidad, pues nunca había visto esa técnica en su primera batalla, la habían obligado a florecer la podredumbre antes de usarla. Rani observaba con preocupación, agarrando con fuerza su bastón mientras terminaba su hechizo de curación sobre Radan. Incluso la voz de Kurama retumbó en la cabeza de Naruto. Ese es tan cruel como parece. Mantente alerta. Al aterrizar Malenia con suavidad, el suelo crujió bajo ella por el impulso.
Naruto notó varios cortes superficiales que le cruzaban los brazos y los muslos. La sangre goteaba de cada uno. Los restos de sus cortes incluso lo habían cortado a distancia durante aquella tormenta de cuchilladas. Apretó los dientes, el escozor lo puso completamente alerta. Malenia también lucía algunos rasguños y rasguños más, cortesía de roces con el Rasengan y el kunai de un clon. Sin embargo, esas heridas también se cerraban, su respiración se estabilizaba. Era como si cada vez que cortaba a un enemigo, le extrajera un poco de vida. Completamente injusto. Si ibas a sanar, al menos sé honesto al respecto. Radan ya no dejó que Naruto la enfrentara a solas. Con un rugido, cargó de nuevo, esta vez canalizando magia gravitacional no en sus espadas, sino en una enorme lanza de energía violeta que lanzó hacia adelante. La masa condensada de magia gravitacional salió disparada como un cometa. Este era un fragmento del famoso poder gravitacional de Radan que una vez mantuvo a raya a las estrellas. Malenia giró hacia el proyectil. En lugar de esquivarlo, lo cortó con su espada, partiendo la magia en dos. La lanza de gravedad se partió, desplazándose a ambos lados de ella y explotando contra las paredes del fondo en una lluvia de chispas púrpuras y piedra pulverizada. Retrocedió un paso ante la fuerza, encontrando a Radan casi sobre ella una vez más. El general atacó con un furioso golpe por encima de la cabeza. Malenia detuvo el golpe con su katana, con las hojas clavándose en ella, enfrascándose en una prueba de fuerza. Radan gruñó, empujando con todo su peso. Malenia retrocedió unos centímetros, sus pies cavando zanjas en la raíz. Shiseido se inclinó, con la podredumbre recorriéndole los músculos. Increíblemente, comenzó a empujar el espadón de Radan hacia atrás a pesar de la enorme diferencia de tamaño. Radan abrió los ojos de par en par mientras ella apartaba su arma y le clavaba la espada en el corazón con una estocada letal. En ese preciso instante, un rayo de magia azul medianoche irrumpió desde un costado, la luna oscura de Rani. La hechicería, con forma de pequeña luna oscura, se estrelló contra el flanco de Malenia, estallando en un estallido de fría luz estelar. La escarcha cubrió la armadura de Malenia, y por primera vez, un grito genuino de dolor escapó de sus labios cuando las energías de la luna oscura intentaron minar su fuerza y entorpecer sus movimientos. La podredumbre en el interior de Malenia crepitó furiosa contra el frío lunar. Los poderes contrapuestos crepitaron sobre su cuerpo. Ese ataque habría ralentizado a cualquier enemigo normal, debilitando tanto su cuerpo como su mente. Aquí, por fin, la llamada invicta flaqueó, y su estocada se desvió del objetivo para perforar el hombro de Radan en lugar de su pecho. El general gruñó de dolor, pero sobreviviría, lo que significaba, aprovechando la oportunidad, Naruto se lanzó desde el otro lado de Malenia. No iba a desperdiciar la estrategia de Rani. Líneas azules de energía senjutsu irradiaban de sus ojos. Ahora estaba en modo sabio, con cada nervio encendido por el poder. Con un solo sello, invocó el Rasengan en su palma, pero no se detuvo ahí. 3 clones de sombra surgieron a su alrededor, depositando inmediatamente su propio chakra en la esfera giratoria hasta que ésta creció drásticamente. Los clones se desvanecieron, absorbidos por la técnica. El aire chirrió de poder cuando Naruto alzó el enorme Rasengan, crepitando con chakra de naturaleza viento. Malenia. Gritó, como advertencia y como grito de batalla, mientras estrellaba el colosal orbe en espiral directamente contra su costado. El Rasengan gigante golpeó como una estrella fugaz. Malenia, ralentizada por el hechizo de Rani y atrapada entre sus oponentes, no pudo esquivar a tiempo. La esfera de chakra se clavó en su abdomen y detonó con un rugido atronador. Un destello de luz azul y vientos huracanados estallaron, lanzando al aire a todos los que estaban cerca. El propio Naruto salió despedido por el retroceso, aterrizando y rodando por el suelo sembrado de raíces. Radan se protegió la cara cuando la onda expansiva también lo derribó. Astillas de raíz y trozos de mampostería cayeron desde arriba. Por un instante, no se vio nada más que polvo y humo de chakra. Naruto tosió, incorporándose con un zumbido en la cabeza. ¿Había funcionado? Entrecerró los ojos a través de la nube de escombros. Efectivamente, la delgada figura de Malenia yacía desplomada contra una raíz rota a unos 10 metros de distancia, parcialmente enterrada entre los escombros. Su espada se le había escapado y yacía a cierta distancia. Milagrosamente, el único brazo que le quedaba aún la sujetaba con unos dedos. La armadura de Malenia estaba agrietada. El poco metal que le quedaba se había abollado hacia adentro, y la sangre manaba de debajo. La escarcha de la luna oscura aún se aferraba a ella, dándole un aspecto semicongelado, casi de estatua, entre el polvo que se asentaba.
Radahn se puso de rodillas, respirando con dificultad y apretando los dientes. El corte en su hombro era profundo, pero no le prestó atención. ¿La atrapamos?, preguntó con voz áspera. Había una esperanza viva en su voz. Rani se adelantó desde detrás de una columna destrozada, con el rostro de porcelana tenso. En silencio, dirigió algunos sigilos incandescentes flotantes alrededor de la zona. Una medida de protección, por si Malenia se alzaba. Naruto se puso de pie, con todos los músculos tensos, atento al chakra de Malenia o a cualquier movimiento. Su modo sabio podía sentir la energía de la podredumbre en su interior. Era débil y parpadeante, como una vela que se apaga en medio de una tormenta. Mantente alerta, advirtió. Está abatida, pero no muerta. Había visto a demasiados enemigos salir de entre los escombros como para lanzar un último ataque sorpresa. Y Malenia, si alguien tuviera un segundo aire, sería ella. Como si fuera una señal, una mano débil y enguantada emergió de entre los escombros. Malenia se quitó un trozo de piedra del torso y comenzó a levantarse. Temblaba. Una pierna parecía rota a la altura de la espinilla, doblada en un ángulo terrible. Sin embargo, increíblemente, se incorporó. Su cabeza colgaba agachada, con ese vibrante cabello escarlata ahora enmarañado con sangre, polvo y escarcha. Aún sujetaba su espada con su mano protésica, arrastrándola lentamente mientras ponía un pie debajo. Su brazo real colgaba flácido, tal vez dislocado o destrozado. La lucha, sin duda, le había pasado factura. Y aún así, Malenia se negó a caer. Los ojos de Radahn se abrieron de par en par con incredulidad y un respeto a regañadientes. Mujer testaruda. Gruñó, obligándose a incorporarse a pesar de sus heridas. Una parte de él temía una victoria demasiado fácil. Verla aún con vida lo reconfortaba perversamente. Al menos sé que realmente luché contra Malenia. Naruto apretó los puños. Había vertido una cantidad enorme de chakra en ese Rasengan. Pocos podían resistirlo. Malenia apenas se aferraba, pero se aferraba. No sabe cuándo rendirse, murmuró, con una mezcla de enfado y admiración. Sostenida ahora por la gran raíz tras ella, Malenia logró ponerse de pie por completo. Sus ojos ciegos los buscaron a través del polvo, y una tos húmeda y áspera resonó en su pecho. La sangre goteaba de sus labios, y su voz, cuando salió, fue temblorosa pero ferviente. Yo, nunca he conocido la derrota, susurró, como un recordatorio, como si fuera un mantra que la sustentaba. Luego, más fuerte. Nunca he conocido la derrota. Un destello de locura iluminó esos ojos lechosos. Toda apariencia de calma se había desvanecida, mientras su voz se elevaba en un grito furioso. Nunca. Conocida. Derrota. Rani captó las señales al instante. Retrocedan. Ahora. Gritó. La urgencia impregnaba su tono, habitualmente mesurado. En sus estudios, había aprendido el aterrador último recurso de Malenia. Radahn y Naruto no necesitaron que se lo dijeran dos veces. Corrieron de vuelta al lado de Rani, poniendo distancia entre ellos y la tambaleante Malenia. Malenia dio un paso, cojeando y desdichado, hacia ellos. Luego otro. Con cada paso, su pierna rota parecía enderezarse un poco, los huesos crujiendo y alineándose. La podredumbre la curaba incluso, alimentándose de su propia vida para seguir adelante. Su brazo real se contrajo y luego se movió, reacomodándose en su sitio con un chasquido espantoso. Malenia emitió un sonido gutural de agonía que se convirtió en un gruñido de determinación. Se estaba regenerando a fuerza de voluntad y podredumbre. De repente, clavó su espada en el suelo para prepararse y extendió la mano que le quedaba, la verdadera, hacia la gigantesca flor escarlata en el centro de la cámara. La flor que probablemente había brotado de ella en Kaelid. Hermano, dijo con voz ronca. Dame fuerza. No hubo respuesta. Malenia emitió un sonido entre un suspiro y un sollozo. Miquella, por favor. Ayúdame. Ni siquiera el viento le respondió. Malenia se dobló, abrazándose a sí misma. No, susurró en voz baja, con la voz entrecortada por la angustia. No, 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 no. Como si respondiera a lo más profundo de su desesperación, la gran flor de Aeonia escarlata comenzó a latir y brillar, y torrentes de motas rojizas surgieron de ella y fluyeron hacia su cuerpo. La flor podrida comenzó a marchitarse y desmoronarse al ser absorbida por su esencia. La forma de Malenia comenzó a irradiar una luz escarlata cegadora, creciendo y creciendo. El sentido del peligro de Naruto gritó. Esta era su última táctica. Estaba aprovechando la podredumbre restante en este lugar para impulsar una transformación final. Malenia fijó la mirada en Radahn, aunque nublada.
Soy Malenia, espada de Miquella, repitió una vez más, cada palabra impregnada de un fervor que los estremecía. Y nunca he conocido la derrota. Con un grito estridente, todo su cuerpo estalló en una columna de energía escarlata. Un estallido masivo de aura podrida, floreciente y con forma de alas, se desplegó desde su espalda. Su fuerza empujó a Naruto y a los demás aún más hacia atrás. Pétalos escarlatas se arremolinaron violentamente alrededor de Malenia, oscureciendo su figura en un tornado rojo. La flor escarlata florece una vez más. Cuando los pétalos se despejaron, lo que emergió ya no fue una simple espada china. Malenia ascendió, metamorfoseada por la putrefacción. Su armadura se había desprendido por completo, revelando una piel ahora surcada de horribles cicatrices. De su espalda brotaron alas retorcidas, como de mariposa, de membrana escarlata y putrefacción, que goteaban carmesí líquido. Una corona de zarcillos le rodeaba la cabeza, y su cabello flotaba como bajo el agua. Ya no sostenía su espada. El brazo protésico se había alargado hasta convertirse en un apéndice delgado y con garras, y su brazo real estaba envuelto en flores de putrefacción. Flotaba a escasos centímetros del suelo, impulsada por el poder sobrenatural que la recorría. Se había convertido en la encarnación viviente de la diosa de la putrefacción. Serás testigo del verdadero horror, ahora, pudrición. Radahn se quedó sin aliento. Esta era la imagen que se le había grabado en la memoria durante aquella fatídica batalla. La diosa floreciente que había desatado la muerte sobre Kaeli. Su caballo de guerra, sus soldados, su propia mente, habían sido víctimas de aquella noche. Ahora, al enfrentarse a ella de nuevo en toda su horrible gloria, un hombre inferior podría haberse acobardado. Pero Radahn mostró los dientes con una sonrisa furiosa. A pesar de una gota de sudor que le corría por la sien, el general soltó una carcajada áspera. Sí, muéstrame tu verdadero rostro, Malenia. Gritó con una euforia casi loca. Esta vez no caeré en tu podredumbre. El violeta crepitaba en las espadas de Radahn mientras este convocaba hasta la última gota de magia de gravedad que le quedaba para el choque final. Naruto sintió un escalofrío recorrer el chakra de Kurama. Incluso el zorro de 9 colas encontró esta nueva forma desagradable. ¡Qué transformación tan repugnante! Gruñó para sí. Si tienes algún plan maestro para la concesión, ahora es el momento, Naruto. La mente de Naruto corría a 1000 por hora. Malenia se había curado eficazmente con esa transformación. El inmenso chakra, si es que se le podía llamar chakra de energía de putrefacción, que emanaba de ella era casi tan fuerte como al principio de la pelea. No, más fuerte. Pero no era imparable. Naruto se negaba a creerlo. Todos caen tarde o temprano, pensó. Ella no es diferente. Miró a Ran y captó su mirada. Había miedo en ella, miedo de que tal vez esto estuviera fuera de su alcance. Naruto le dedicó una sonrisa tranquilizadora. Oye, ¿confías en mí? Los labios de Rani se abrieron sorprendidos, y luego se apretaron en una línea de determinación. En medio del poder apocalíptico que amenazaba con consumirlos, su voz se abrió paso, tranquila y segura. Ella tragó saliva y asintió. Con toda mi alma, respondió. Bien, respondió Naruto. Tengo una idea. Cuando dé la señal, golpéala con todo lo que tengas, de golpe. Grandullón, Radahn, lo mismo digo. Radahn gruñó, sin apartar la vista de la figura flotante de Malenia. Ja, como si hubiera planeado algo menos. Gotas de podredumbre escarlata llovieron a su alrededor mientras Malenia se acercaba lentamente, preparándose para atacar. Naruto respiró hondo y cerró los ojos por un instante, concentrándose. La energía de la naturaleza lo inundó libremente. Vida, podredumbre y muerte se mezclaron. Filtró lo útil de lo inútil. También extrajo más chakra de Kurama, el zorro prestando su poder con entusiasmo. Una capa naranja rojiza se encendió alrededor del cuerpo de Naruto, la imagen de colas y orejas de zorro parpadeantes se manifestó en el aura. El modo sabio se fusionó con el chakra del 9 colas, y las pupilas de Naruto se convirtieron en rendijas horizontales en charcos dorados. Su poder de sabio de los 6 caminos cobró vida. El aire zumbaba y crepitaba a su alrededor. Pequeñas piedras levitaban por la fuerza de su chakra. La nueva voz de Malenia resonó por la cámara, distorsionada y con capas, como si 2 voces, la suya y otra más alienígena, hablaran al unísono. ¿Desafiarías a un dios, mortal? Levantó sus brazos transformados, y docenas de flores de podredumbre brotaron a su alrededor en el aire, listas para lanzarse como misiles. Ven entonces. Floreceremos juntas. Naruto se preparó y le dedicó una sonrisa mordaz. Hablas demasiado.
Levantó una mano y le hizo una seña. Terminemos con esto. Con un grito sobrenatural, Malenia desató una lluvia de proyectiles de podredumbre escarlata. Cada vaina de flor se dirigía silbando hacia ellos, dejando rastros de vapor tóxico. Junto a Naruto, Rani conjuró de inmediato una reluciente barrera de la luna oscura, una esfera mágica protectora alrededor del grupo. Varios de los misiles de podredumbre impactaron contra la barrera y explotaron, esparciendo podredumbre corrosiva por el exterior. Rani hizo una mueca, el esfuerzo de sostener el escudo contra tal inmundicia era tremendo, pero se mantuvo firme. Naruto simplemente arrojó el resto de las flores desde el cielo con golpes cargados de chakra, detonándolas a una distancia más segura. Mientras tanto, Radan se arrodilló y alzó una mano al cielo. Empezó a tirar. En respuesta, el techo, abierto al cielo por una enorme fisura, se oscureció con una energía gravitacional arremolinada. Muy arriba, algo retumbó. Estaba llamando de nuevo a las estrellas, un último recurso similar al suyo. Al ver que su salva era ineficaz, Malenia se lanzó hacia adelante, impulsada por sus alas podridas a una velocidad asombrosa. Cruzó el espacio en un instante y se estrelló contra la barrera de Rani en una nube de garras rojas y podredumbre. La cúpula tembló. Rani gritó cuando la embestida de Malenia amenazó con deformar el escudo. Fragmentos mágicos, como telarañas, se extendieron por la superficie de la barrera con cada fuerte golpe de las garras de la pelirroja. No puedo retenerla mucho tiempo. Jadeó Rani, vertiendo más poder de su piedra destellante en el escudo debilitado. Naruto se movió. En un instante, estaba fuera de la barrera. Simplemente la había atravesado con una ráfaga de energía de la bola buscadora de la verdad, anulando una sección momentáneamente. Ahora, cara a cara con la diosa de la podredumbre, Naruto levantó un puño brillante. «Oye, Malenia», gritó para desviar su atención de Rani, haciéndose el más insoportable posible. «Tengo un mensaje de tu hermano. Atrápala». Le lanzó un puñetazo lleno de chakra dorado directo al abdomen. Malenia giró para recibirlo, cruzando sus brazos deformes para bloquearlo. El puño de Naruto impactó y la hizo resbalar hacia atrás. La fuerza del golpe potenciado por los 6 caminos la superó por completo. Malenia siseó al ver grietas en la capa de podredumbre que cubría sus antebrazos. Incluso con poder, no podía ignorar un golpe directo como ese. Naruto aprovechó la ventaja, apareciendo tras ella en un instante. Lanzó una patada circular, y un orbe buscador de la verdad se transformó en una vara negra a lo largo de su espinilla para mayor impacto. Malenia giró y recibió la patada en el costado. La vara negra se hizo añicos contra ella, tambaleándose, con un ala ligeramente doblada. La humana dentro de la diosa gruñó de dolor. Naruto vislumbró su rostro. Dientes apretados, ojos furiosos y desesperados. A pesar de su porte divino, Malenia ahora estaba agotada y a pura voluntad. Casi sintió lástima, pero recordó los campos sembrados de cadáveres de Kaelit, el tormento de Radam, todo lo que había forjado. La detendremos aquí. Con un gruñido, Malenia respondió y desató otro torbellino. La danza de las aves acuáticas renacida en su estado ascendido. Un huracán de cortes y estocadas escarlatas se abalanzó sobre Naruto desde todos los lados. Rugió y la enfrentó de frente, esquivando y bloqueando con los antebrazos lo mejor que pudo. Sus garras arañaron su capa de chakra, provocando cortes superficiales en el sudario naranja, pero sin llegar a la carne. Naruto contraatacó al ver oportunidades, apuñalándola en el torso y pateándola en las piernas para desestabilizarla. Ambos giraron uno alrededor del otro como un rayo, intercambiando golpes que podrían derribar montañas, pero que, concentrados, solo agrietaron el suelo bajo sus pies y enviaron ondas de choque por la caverna. Las garras de Malenia finalmente lograron arañarle el hombro, atravesando la capa hasta la carne que había debajo. Un dolor abrasador lo atravesó mientras la podredumbre intentaba apoderarse de la herida. El chakra de Kurama se disparó para incinerarlo, pero sabía que no podía permitir que ella le asestara muchos más golpes así. En respuesta, se agachó para esquivar su siguiente ataque y asestó una estocada con la palma de la mano en el abdomen de Malenia. Una onda expansiva se extendió cuando el chakra dorado atravesó su abdomen, casi doblándola por la mitad. Malenia se atragantó, escupiendo sangre. Sus entrañas debían estar destrozadas por ese golpe. Pero incluso entonces, ella no cayó. Antes de que Naruto pudiera continuar, un estruendo atronador resonó desde arriba. La voz de Radam resonó. «Naruto, Rani, ahora».
Muy por encima de la abertura cóncava de la Lictree, las nubes se abrieron y una estrella roja ardiente descendió a toda velocidad, con su objetivo marcado por la voluntad de Radahn. El general de la plaga estelar había invocado a un verdugo desde los cielos. Ese meteorito llameante se precipitó directamente hacia Malenia, quien aún se recuperaba del golpe de Naruto. Simultáneamente, Rani flotó hacia adelante más allá de los restos de su barrera, con sus 4 manos tejiendo un hechizo complejo y urgente. Por la fría oscuridad que trasciende la noche, invocó el eclipse de los siglos, cantó, con un eco antinatural en su voz. Sobre Malenia, un vasto sigilo de runas gélidas se materializó, formando un mandala de poder. Ahora, recibe tu fin. Espada brillante de la luna oscura. Con un último grito, Rani bajó los brazos. El sigilo se desintegró en un único y enorme rayo azul, imbuido de los hechizos de la luna oscura. Cayó desde los cielos como el juicio de una diosa lunar. Malenia, presentiendo un peligro mortal, intentó reaccionar. Invocó lo que quedaba de su aura de putrefacción para protegerse, envolviéndose en un capullo de mariposas escarlatas. Pero la aniquilación llegó desde 2 frentes. La estrella de arriba, resplandeciente e infalible, y el rayo de la luna oscura que caía a la vez. Naruto saltó hacia atrás para evitar la conflagración que estaba a punto de estallar. Las 2 fuerzas catastróficas golpearon a Malenia casi simultáneamente. ¡Bum! Krakatoa. La estrella roja colisionó en un destello cegador de luz y calor, una fracción de segundo antes de que el rayo azul de Rani la atravesara. El suelo se estremeció violentamente. Una explosión ensordecedora sacudió la caverna, ahogando incluso el grito de Malenia. Trozos de raíz de Elytree se vaporizaron en un instante. Una columna de energía azul y roja se arremolinó, dispersando mariposas de la podredumbre por los vientos. Naruto levantó un brazo para protegerse la cara del viento abrasador que lo azotaba. Radahn, tras haber agotado su fuerza en ese único ataque cósmico, cayó de rodillas, completamente exhausto. Ran casi se desplomó por el retroceso mágico, pero Naruto corrió a su lado y la sujetó con un brazo justo cuando ella se desplomó, agotada. La abrazó mientras la onda expansiva rugía sobre ellos, anclándolos a ambos con el poderoso chakra de Kurama hasta que por fin el caos se calmó. Siguió el silencio, roto solo por el crepitar de las llamas moribundas y el lejano gemido de la estructura herida de la Lictree. Naruto jadeaba, su chakra de la salvia titilaba, pero se mantenía. Rani temblaba en sus brazos, con las fuerzas agotadas, pero de inmediato miró hacia adelante, ansiosa por el resultado. Radahn se puso de pie con dificultad, usando una espada como muleta. Todas las miradas se dirigieron al epicentro de la explosión. Un profundo cráter se había excavado en el suelo cubierto de raíces. En su centro, semisumergida en escoria fundida y escarcha, yacía Malenia. Lo que quedaba de ella, al menos. Sus alas habían desaparecido, incineradas. Su cuerpo estaba destrozado, sin la mitad inferior por completo. La otrora grácil guerrera era ahora una ruina carbonizada y sin extremidades. Y, sin embargo, Naruto sintió un escalofrío al verla. Malenia estaba viva. Por algún milagro o maldición, la mitad superior de su cuerpo aún respiraba con dificultad. Su carne destrozada comenzaba a unirse en los bordes incluso ahora, intentando regenerarse una vez más tras un daño catastrófico. La podredumbre no la dejaría morir. Malenia inclinó la cabeza y los miró. Su voz, húmeda y áspera, se oía en el aire estancado. Yo, nunca he conocido la derrota, susurró, apenas un suspiro. No estaba claro si las percibió del todo o si estaba perdida en el delirio. Para Naruto, sus palabras sonaban huecas ahora, el eco de una determinación que se había enfrentado a la realidad. Estaba derrotada. Aunque viviera, no podría luchar. Y en el fondo, probablemente ella también lo entendía. Radahn se acercó cojeando al borde del cráter, espada en mano. Por un instante, pareció que iba a saltar y rematar con acero, para arrancarle el corazón a su antiguo enemigo y poner fin a su saga. Naruto soltó con suavidad a Rani y también dio un paso al frente, listo para intervenir si era necesario. No sentía ninguna simpatía por las atrocidades de Malenia, pero acabar con lo que quedaba de ella ahora, se sentía casi cruel. Rani observaba en tenso silencio, sin interferir, confiando en el juicio de los hombres. Radahn se quedó al borde del abismo, contemplando a la diosa aniquilada que lo había atormentado. Los ojos lechosos de Malenia se alzaron para encontrarse con los suyos. ¿Qué vio en ellos? ¿Miedo? ¿Desafío? En ese instante interminable, a Naruto le pareció que Radahn libraba una guerra en su interior. El honor luchando contra la venganza.
Antes de que Radam pudiera tomar una decisión, un tenue destello de luz escarlata apareció detrás de Naruto y Rani. Naruto lo percibió una fracción de segundo antes de que se materializara. Un portal de teletransportación, pero no uno de Rani. Esta magia se sentía diferente, ardiente e intensa. El portal se ensanchó y Malenia soltó una carcajada desquiciada. Miquella. Ay, hermano. Sabía que volverías, alguien apareció, pero no era Miquella. A través de ella, apareció un joven de larga y ondulante cabellera pelirroja, encapsulado por un feroz yelmo negro que no ocultaba su rostro. Su cuerpo también estaba revestido con una ornamentada armadura negra, sobre la que se había echado una brillante capa carmesí. No parecía ni joven ni viejo. Tenía cierta cualidad intemporal. Su rostro delgado y pálido, le faltaba el ojo izquierdo, mientras que el derecho brillaba con un sereno tono dorado. Más extraño aún, una poderosa serpiente se enroscaba sobre sus hombros, durmiendo plácidamente. En su mano derecha aferraba una lanza de acero negro forjado de aspecto perverso, mientras que en la izquierda sostenía una extraña especie de frasco. Débiles brasas de llama crepitaban a su alrededor, quemando la podredumbre ambiental. Haciendo una pausa, el pelirrojo miró a su alrededor, examinando su entorno con ojo atento. Libre al fin, murmuró para sí. Rellana tenía razón, entonces. Llego justo a tiempo. Rani frunció el ceño. Rellana. Naruto se giró, sobresaltado por la nueva llegada. Mientras tanto, los ojos de Radam se abrieron de par en par al reconocerlo. Tú. El joven hizo una pausa y les sonrió, con cierta amabilidad. Ha pasado mucho tiempo, Radam. Luego miró hacia el pozo donde yacía Malenia. Se acercó suavemente y habló, con una voz baja que resonó como una campana en la silenciosa habitación. Saludos, hermanita. Ella le gruñó desde donde yacía. Tú no eres Miquella. Correcto. Clavó su lanza en la tierra pantanosa para protegerla y trazó un arco superficial, con una mano sobre el pecho. Aún así, somos parientes. ¿Qué has hecho con mi gemelo? Yo. La pelirroja apartó la mano de su pecho y se agachó ante ella, devolviéndole la sonrisa. No he hecho nada. Sigue como siempre, a salvo y cálido en los brazos de una mujer maternal, que lo cuidará con esmero. Malenia lo atacó, pero fue en vano. Mentiroso. Querida hermana, me han llamado de muchas maneras en la vida, pero mentir no es una de ellas. Siempre he dicho la verdad, rió con tristeza ante una broma oscura que solo él entendía. Pero ten la seguridad de que no soy ciego a tu apuro. De hecho, he venido a aliviarte de tu carga. Le ofreció el frasco que tenía en la mano. Toma, hermanita. Bebe esto y te unirás a él. Bebe y todas tus preocupaciones se olvidarán. Bebe y vuelve a ser plena, como siempre fuiste capaz de ser. La mirada ciega de Malenia se desvió hacia el frasco. Su labio inferior temblaba mientras su voz gorjeaba. ¿Quién eres? El intruso sonrió y le puso una mano en la cabeza, acariciándole suavemente el pelo. Soy Mesmer. Se estremeció un poco, aunque solo fuera porque conocía el nombre. El señor empalador. Su ojo sano se arrugó en una sonrisa. Igual, hermanita. Una vez más, le ofreció el frasco. Por favor, bebe. Naruto dio un paso adelante. Espera un segundo. En efecto. Rani se acercó a él. No puedes irrumpir aquí, Y. Radam los bloqueó a ambos con un antebrazo antes de que pudieran intentar intervenir. Naruto se dio cuenta de su error en cuanto vio la expresión de Malenia. Era una criatura muy sensible y para entonces ya estaba demasiado perdida. Mientras la observaba horrorizado, ella le arrancó la petaca de la mano a Mesmer al instante, la bebió de un trago y bebió profundamente. En el momento en que Malenia terminó la poción, se tambaleó hacia atrás, con los hombros temblando y el cuerpo estremeciéndose. ¿Qué es esto? Jadeó, agarrándose el cuerpo. Me siento bastante incómoda, Mesmer sonrió. Eso sería tu libertad. Malenia nunca tuvo la oportunidad de responder. Su cuerpo estalló en luz. Al igual que Alictree. N/A. Él está aquí. ¿Pero qué quiere? Además, ¿es un aliado o un enemigo? Y bien. ¿Qué opinas? ¿Debería seguir siendo una noticia? Además, ¿quieres actualizaciones semanales de nuevo? ¿Sí o no? Avísame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla.
Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? Esta vez no hay avances. No quiero arruinar la diversión. Que tengas un gran día, Nueva Zelanda. 2511 capítulo 27. Tu renacimiento N/A. Capítulo corto, lo sé. También sé que esta historia no es tan popular como las demás, pero espero que alguien, en algún lugar, la disfrute. Disculpen, el calendario de actualizaciones está un poco alterado debido al cansancio y a una posible cirugía inminente. Bienvenidos al cielo no está listo. Si lo publicara ahora, el capítulo sería extremadamente corto, y nadie quiere eso. Dark fue de gran ayuda en este capítulo. Tuve que adaptar muchas historias de Elden Ring debido a la nueva historia. Toda reseña realmente ayuda, grande o pequeña, cualquier comentario es mejor que nada. Ahora publicamos este descargo de responsabilidad en cada historia por si acaso, ya que un troll tonto anda por ahí haciendo comentarios usando mi nombre y correo electrónico, tanto aquí como en otros sitios, para lanzar insultos, amenazas viles y otras cosas desagradables que no voy a mencionar aquí. Estoy bastante seguro de que ese troll es el mismo que me ha estado diciendo constantemente que me desviva y lo digo con cariño, desde 2016. Casi 10 años. Como referencia, probablemente consiguió mi correo electrónico cuando era joven e ingenuo y, tontamente, lo publicó en mi perfil para charlar con otros. En otras palabras, no estoy involucrado en ninguna de las tonterías que suelta. Así que, si alguien ve mi nombre circulando por ahí haciendo comentarios raros, no soy yo. Solo comento aquí, en esta cuenta. En ningún otro sitio. No sé muy bien cuál es el problema de ese tipo. Supongo que los trolls son trolls. Mejor dejarlos debajo del puente, donde los encuentres. Me encojo de hombros, solo comento aquí, desde esta cuenta. Soy un humilde escritor. Vamos a llevarnos bien, ¿eh? Listo, descargo de responsabilidad terminado. Como siempre, no me pertenecen las referencias, citas, temas ni memes. Son tributos a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo salvaje, una palabra a la vez. El tiempo y la retroalimentación determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Múltiples puntos de vista a continuación. Como siempre, no tengo referencias, citas, temas ni memes. Son homenajes a leyendas mucho más grandes que yo. Solo soy un humilde autor que intenta abrirse camino en este mundo alocado, palabra por palabra. El tiempo y las opiniones de los lectores determinarán si esto sigue siendo una historia. Así de simple. En otras palabras, tú decides, lector. Cuéntamelo. Spoilers de Shadows of the Erdtree a continuación. ¿Por qué tu familia está tan jodida de la cabeza? Tu renacimiento. Un silencio resonante cayó sobre el pael, interrumpido únicamente por el suave golpeteo del polvo al asentarse. Naruto tosió y agitó una mano frente a su rostro, intentando despejar el aire. Astillas de raíces y mampostería desmoronada cubrían la cámara antaño sagrada bajo el alictree de Miquella. Entrecerró los ojos a través de la neblina esmeralda y las motas de luz escarlata que se arremolinaban, con el corazón aún latiendo con fuerza por el feroz clímax de la batalla. En un instante, Malenia se alzaba ante ellos en toda su terrible gloria como la diosa de la putrefacción. Al siguiente, un destello cegador la consumía, y el colosal alictree resplandecía en respuesta, con su savia bioluminiscente brillando de un blanco dorado como si hubiera sido alcanzado por un rayo. Ahora la luz se había desvanecido, dejando solo imágenes fantasmales danzando en su visión. Rani se acercó a él, con sus 4 manos empuñando un bastón y sellos arcanos, lista para cualquier amenaza residual. «Mi consorte, ¿te encuentras bien?», murmuró. Su ojo visible recorrió la cámara, temerosa de que Malenia pudiera resurgir de aquella brillante conflagración. «Estoy bien», respondió Naruto, con la voz entrecortada por el asombro y la confusión. Su manto de chakra, de color salvia, se movía con incertidumbre a su alrededor, sin percibir ningún peligro inmediato. ¿Qué demonios acaba de pasar? Observó la escena y enseguida divisó al general Radahn de pie al borde de un cráter recién formado en el suelo sembrado de raíces. El guerrero gigante permanecía inmóvil, con la mirada clavada en él.
Naruto se tensó y corrió hacia él, con Rani pisándole los talones. Las espadas de Radan colgaban flácidas en sus manos. Al acercarse Naruto, vio el rostro del general bajo el yelmo con cuernos, marcado por la incredulidad. Naruto siguió la mirada de Radan hacia el cráter poco profundo. Allí, entre una maraña de raíces humeantes y musgo quemado, yacía una pequeña figura inmóvil. La respiración de Naruto se entrecortó. ¿Un niño? Saltó sin dudarlo, sus botas crujiendo sobre la madera carbonizada. En el centro del cráter había una joven que no parecía tener más de 7 u 8 años. Yacía de lado, no vestida con armadura, sino con una sencilla túnica blanca demasiado grande para su menuda figura. El hollín y las manchas de podredumbre manchaban la prenda. Un cabello largo y húmedo, del color de las llamas, se le pegaba a la pequeña cara y los hombros. Sintió un vuelco en el estómago al ver ese cabello hacía un momento, ondeando del yelmo de Malenia como un estandarte escarlata. Por todas las estrellas. Susurró Rani, llegando justo detrás de Naruto. La bruja rara vez sonaba sorprendida, pero ahora su voz denotaba asombro. ¿Es eso? ¿Realmente podría ser? Naruto se acercó un poco más y se arrodilló. Los rasgos de la chica eran delicados, casi de muñeca, pero los finos y aristocráticos ángulos de su rostro eran inconfundibles. Aunque más suave y redondo con la juventud, era el mismo rostro que había vislumbrado brevemente cuando Malenia se despojó de su casco en plena batalla, sin la corrupción de la podredumbre escarlata. Los párpados cerrados de la niña estaban impecables, sin rastro de las cicatrices que una vez la cegaron. Su piel, a pesar de estar enrojecida y manchada de mugre, parecía completa y sana. Naruto extendió la mano con cautela, pero se detuvo antes de tocar a la chica. Su mente corría. Es ella, confirmó, casi sin creer las palabras mientras las pronunciaba. Malenia. Radan dejó escapar un rugido bajo e incrédulo. El poderoso azote estelar parecía desconcertado. Malenia, de niña, pronunció. En su tono se mezclaban un profundo alivio y una especie de humor negro y reivindicado. Naruto levantó la vista y vio la mirada de Radan, lúcida y abierta. El general casi pareció a punto de reír, aunque se contuvo. Se conformó con una sonrisa tensa y de dientes afilados. El destino, al parecer, tiene sentido de la ironía. Rani se cernía sobre el hombro de Naruto, observando hacia abajo. Su figura etérea proyectaba una luz tenue sobre el pequeño cuerpo. En todos mis años, nunca había oído hablar de semejante hechicería, dijo en voz baja. Había un temblor de fascinación bajo su cuidadosa compostura. Reencarnación, un renacimiento forzado. Es como una cruel burla del arte de renacimiento de Renala. Naruto frunció el ceño. Colocó suavemente 2 dedos a un lado de la garganta de la chica, buscando el pulso. Un zumbido constante respondió. Estaba viva, solo inconsciente. Como sea que haya sucedido, ya no es una amenaza. Soltó un suspiro que no se había dado cuenta de que estaba conteniendo. Este extraño suceso era mucho mejor que tener que acabar con Malenia. Naruto nunca habría disfrutado matándola, fuera o no un señor de la guerra vengativo. Por un instante, ninguno se movió. Naruto se sintió extrañamente reticente a molestar al niño dormido que había sido su temible enemigo momentos antes. Intercambió una mirada desconcertada con Rani, luego con Radan. El hombre imponente negó con la cabeza lenta e incrédulamente, como diciendo que estaba igual de perdido en cuanto a explicación. Un suave tintineo resonó en sus oídos, el sonido del metal contra la piedra. Los ojos de Naruto se dirigieron hacia él. Cerca del borde del cráter yacía un guantelete dorado, del tamaño de un niño, sin sujeción alguna. Tardó un segundo más en reconocer los delicados dedos y la filigrana, el brazo protésico que Malenia había usado. Solo que ahora estaba vacío, pues se había desprendido en cuanto recuperó su brazo real. Más allá, trozos de armadura de tela yacían dispersos y encogiéndose. La cota de malla de Malenia, antaño temible e imponente, se disolvía en motas de luz roja como polvo atrapado en los rayos del sol. Su espada también se había hecho añicos. Su hoja, antes bendita, se partió en 2 al caer al suelo y se oxidó rápidamente, como si incluso el acero mismo estuviera envejeciendo hasta la ruina. Radan soltó una risita áspera y asombrada al verlo. Lo único que queda de la espada china invicta, retumbó, solo fragmentos secos. Naruto frunció el ceño brevemente ante eso. La alegría de Radan era comprensible, tal vez, pero una parte de él sintió lástima por Malenia en ese instante. La orgullosa guerrera había quedado reducida a esta frágil forma, sus armas literalmente desmoronándose.
Intentó matarnos hace menos de 5 minutos, se recordó con severidad. Dejó la mitad de las tierras intermedias en ruinas. Aún así, sabía muy bien lo que se sentía ser vulnerable e impotente. No había honor en regodearse por un enemigo que ya no podía defenderse. Deslizó suavemente las manos bajo el pequeño cuerpo de la niña, levantándola con el cuidado de un recién nacido. Era sorprendentemente ligera. De cerca, tenía unas pecas en las mejillas que Naruto nunca había notado en su rostro adulto. La abrazó contra su pecho, donde ella se movió con un leve gemido. Oh, querido. Podía sentir a Rani observándolo como un halcón. Eres sorprendentemente gentil con ella, tragó saliva. No te hagas ilusiones. Un brillo casi travieso brilló en sus ojos. Ni lo pienses. Ella le iba a romper las caderas más tarde, ¿no? Melania se movió de nuevo, reclamando su atención. Tranquilo, murmuró Naruto con un tono instintivamente amable. Se puso de pie, abrazando la forma reencarnada de Malenia. Rani flotaba a su lado, tan cerca que el brillo azul de sus runas proyectaba un halo sobrenatural a su alrededor. Radahn envainó una de sus espadas a la espalda, sin dejar de observar a Malenia con una mezcla de triunfo cauteloso y desconcierto. ¿Aún vive?, preguntó con brusquedad. Naruto asintió. Sí. Se quedó inconsciente. Radahn exhaló, y Naruto pudo ver cómo la adrenalina de la batalla se disipaba lentamente de la postura del gigante. No era necesariamente el final que deseaba, pero una victoria era una victoria al fin y al cabo. El general giró un hombro, haciendo una mueca de dolor por las heridas, y luego soltó una breve carcajada de incredulidad. Pensar que esta terrorífica mujer se convertiría en nada más que una niña a nuestros pies. La poderosa espada de Mikeya, destrozada por un solo trago. Ante sus palabras, Naruto entrecerró los ojos, pensativo. Cierto. El frasco de líquido brillante que el misterioso guerrero pelirrojo, Mesmer, le había dado a Malenia. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que Mesmer había desaparecido. El portal por el que había llegado también había desaparecido. Quizás el extraño se había marchado tan rápido como había llegado, satisfecho de haber cumplido su objetivo. Naruto sintió una breve punzada de frustración al no haber recibido respuesta del hombre. La repentina intervención de Mesmer había sido claramente la clave de la transformación de Malenia. ¿Quién era él realmente? ¿Cómo había sabido llegar en ese momento crítico? Y sobre todo, ¿qué le había dado de beber a Malenia? No vio ninguna señal de él. El autoproclamado semidios había desaparecido en algún momento durante la explosión de Malenia y había regresado al éter de donde había venido. ¿Pero para qué ayudarlos si no iba a quedarse? ¿Qué tramaba? ¿Era un aliado o un enemigo? O quizás, Rani pareció compartir su razonamiento. Cruzó los brazos, con el bastón apoyado en el codo, y frunció el ceño. Me parece que esto es obra de otro poder, dijo lentamente. Llevaba un frasco y hablaba de aliviar su carga, afirmando que se uniría a él, a Mikeya, al tomarlo. Pero sabemos que no es Mikeya, dijo, agitando la mano libre, con cuidado de acunar el diminuto cuerpo de Malenia contra su pecho. No puede ser. Está bien, un bebé en brazos de mi madre, sí, asintió Rani. Pero a menudo le gustaba su magia y hablaba de despojarse del pecado. Quizás lo que tenemos sea solo una parte de él. Naruto frunció el ceño. O quizás no, la bruja azul se encogió de hombros con impotencia. Solo podemos suponerlo. Si esto es obra de un enemigo, seguro que se revelará a su debido tiempo. Mikeya, repitió Naruto. Miró a la chica en sus brazos. Malenia parpadeó, respirando con más fuerza mientras recuperaba la consciencia. Solo podía imaginar la sorpresa que la esperaba. Después de todo, era su hermano, reflexionó en voz alta. Quizás esta era su forma de ayudarla, de darle un nuevo comienzo. Radahn gruñó, acercándose. Su colosal sombra se cernió sobre Naruto y Malenia. Si es así, es tanto un castigo como una cura. El tono del general denotaba una sombría satisfacción. Quien vio sufrir a sus parientes durante la infancia eterna, ahora lo experimenta. Naruto parpadeó. No había considerado esa perspectiva. Tardíamente, recordó lo que Rani le había explicado antes de la batalla. Mikeya había sido maldecida a ser una niña para siempre. Ahora Malenia, su devota gemela, había sido literalmente reducida a una niña. Naruto sintió una mezcla de inquietud y diversión a regañadientes. Era una especie de justicia poética, aunque intencionada, un golpe astuto y bastante despiadado por parte de Mesmer. O Mikeya. Ya no sabía quién estaba realmente detrás de esto.
Sí, asintió Rani en voz baja. Si nuestras sospechas son ciertas, entonces Miquella es mucho más astuta de lo que sugiere su amable leyenda. Es una justa retribución por sus pecados, y quizás también una misericordia, liberarla de la podredumbre que la atormentaba. Observó el rostro de Malenia, y un sutil cambio en su expresión delató un matiz de empatía. A pesar de todas las vidas que se llevó, no le habría deseado un destino peor que la muerte. Sin embargo, esto lo puedo aceptar. Radán carraspeó, pero su voz carecía de verdadero rencor. Habría preferido acabar con ella en un noble combate. Paz, hermano. Se rió entre dientes. Mucha suerte contándole eso a Ricard, va a darle un ataque. Naruto ajustó su agarre mientras Malenia se movía de nuevo. Los dedos de la niña se crisparon contra su chaqueta, apretándose contra la tela naranja. Un pequeño pliegue se formó entre sus cejas rojizas. Entonces, con una profunda inspiración, abrió los ojos de golpe. Oh querido. Naruto sintió una sacudida. Los ojos de Malenia ya no eran lechosos y marcados, sino de un dorado ámbar brillante y despejado. Primero se fijaron en su rostro, desenfocados por un persistente delirio. Luego, su mirada bajó hasta su pecho, donde sus diminutas manos estaban enredadas en su chaqueta. Lentamente, levantó esas manos, con las palmas hacia arriba. Las mangas de su enorme vestido blanco cayeron hacia atrás, revelando sus esbeltos brazos. 2 brazos reales, enteros e inmaculados. Por un instante, Malenia se quedó mirando sus manos, muda y confundida. Naruto, Rani y Radán observaban, sin atreverse a hablar. Los labios de la chica se separaron. Flexionó los dedos una vez, a modo de prueba, y Naruto vio el momento exacto en que comprendió algo. ¿Y qué amargo fue? No, susurró Malenia. La palabra le salió temblorosa, con un tono más agudo que su voz adulta, y sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. No, no, no. Kurama suspiró para sus adentros. Sí, lo dije. Su mirada se alzó de golpe, y ahora esos ojos ámbar brillaban con la furia del reconocimiento. Malenia se retorció en los brazos de Naruto con repentina violencia. Suéltame. Gritó, retorciendo su pequeño cuerpo con una fuerza sorprendente. ¿Qué me has hecho? Tranquila. Naruto casi soltó a la niña que se retorcía. Se adaptó rápidamente, sujetándola por los brazos y bajándola para que se pusiera de pie sobre sus propios pies descalzos. En cuanto los dedos de los pies de Malenia tocaron el suelo, se tambaleó, inestable en su nueva figura menuda. Naruto mantuvo las manos cerca de sus hombros por si se caía. Malenia miró a su alrededor frenéticamente. La cámara en la que habían combatido estaba destrozada y chamuscada. La gran flor escarlata en su centro era ahora un montón de cenizas. Primero vio a Radán, que se alzaba imponente al borde del cráter como una montaña acorazada, y su carita se contorsionó con un miedo instintivo. Entonces Rani apareció en su campo de visión. Un espectro pálido con fría curiosidad en la mirada. Finalmente, la mirada de Malenia se posó en Naruto, fijándose en su cabello rubio, su peculiar atuendo y sus preocupados ojos azules. Tú, espetó Malenia, con todo el veneno de una víbora acorralada. A Naruto, la voz aguda y aniñada casi le pareció cómica, pero su furia era genuina. Apretó sus pequeñas manos en puños. Forastera, ¿qué truco es este? ¿Qué has hecho? Por supuesto que lo culparía. Era natural, en realidad. ¿Esa poción le había borrado la memoria de Mesmer? De ser así, tenía un sentido inquietante. A pesar de todo, Naruto levantó las palmas en un gesto apaciguador. Espera. No te hicimos nada. Esto fue, pero Malenia no la escuchaba. Pareció finalmente darse cuenta de cuánto tenía que inclinar la cabeza hacia atrás para mirar a Radán a los ojos, y de cómo Naruto ahora también la dominaba. El pánico se apoderó de su rostro. Sin previo aviso, se abalanzó hacia un terreno cercano donde yacía su espada oxidada y partida. O mejor dicho, había estado allí. En ese instante, la hoja se disolvió por completo en polvo rojo bajo sus pies. Malenia tropezó entre los restos de su arma y estuvo a punto de caer hacia adelante, agitando los brazos. Ella se inclinó hacia adelante con un grito de rabia y desesperación combinado, raspándose gravemente las rodillas. Su labio inferior temblaba. Sus pequeñas manos mordían el barro. Su voz gorjeaba. Naruto hizo una mueca. Conocía ese ruido. Seguramente ella no iba a... La pequeña Malenia echó la cabeza hacia atrás y lloró. N/A. Au. Espero que hayan disfrutado de este pequeño adelanto. No se preocupen, hay más por venir. ¿Y bien? ¿Qué opinas? ¿Debería seguir siendo una noticia?
Además, ¿quieres actualizaciones semanales de nuevo? ¿Sí o no? Avísame. Una vez más, seguimos con la regla de las brasas para este pequeño relato. Es triste decirlo, pero si a la gente no le gusta, no se continuará. ¿Significa eso que si la historia en sí no es popular? Pues me encantará el impulso para continuarla. Tengo 2 trabajos durante las vacaciones, así que apenas tengo tiempo para escribir. Por lo tanto, no puedo permitirme escribir algo que no le guste a la gente. Así que, por favor, alza la voz. Tu voz importa. Hazte oír. Como siempre, las reseñas son mi combustible. Sin ellas no puedo escribir ni una sola palabra. Así de simple. Así que en las palabras inmortales de Atlas, reseña, ¿sería usted tan amable? Esta vez no hay avances. No quiero arruinar la diversión. Que tengas un gran día, Nueva Zelanda.